Aplicación en nuestra vida. Muy buenas, estamos aquí en un episodio más de Hablando de Todo y de Data, hoy con una invitada alucinante, que vais a flipar totalmente. Y vamos a hablar de autoría. ¿De autoría de qué? Bueno, pues ahora mismo está pegándolo a tope la generación de imágenes con inteligencia artificial, de textos, etcétera, etcétera. Y claro, nos quedamos como siempre las personas con el brilli y no nos ponemos a pensar qué pasa, cómo va de legalidad eso, qué tal la ética y la moral. La vamos a dejar aparte, pero vamos a hablar del tema legal. Y para ello hemos traído a María Elisa, que quiero destacar una cosa suya que me ha parecido fantástica, y es que además de ser abogada especializada en esto de la autoría, está también tiene una parte creativa muy potente y se define como dibujada, que me parece fantástico el introducir esa parte de dibujo en el derecho. Así que nada, nadie mejor que María Elisa para presentarse a ella misma. Hola, encantada encantada de estar aquí. Yo aquí poniéndome nerviosa y todo porque me estoy partiendo un poco de risa. Lo típico. Bueno, pues a ver, ¿qué os puedo contar de mí? Porque esto de presentarme, es que yo hago muchas cosas, pero soy muy simple para decirlo. Mira, yo soy abogada, soy dibujante, me especializo en propiedad intelectual, doy clases en varias universidades porque me flipa muchísimo ser profesora. O sea, yo voy allí y es para liarla, abrir melones y discutir con la clase, porque creo que es como mejor se aprende. Y tengo muchos juguetes, o sea, cuando digo juguetes, pues me refiero a inteligencias artificiales a las que empiezo a machacar un poco para ver hasta dónde llegamos. Me gusta mucho todo el tema de nuevas tecnologías porque, bueno, aparte de videojuegos, series de animación, películas, música, que es todo cultura pop, y cómics e ilustraciones, pues nos gusta mucho el tema de nuevas tecnologías y, por tanto, los primeros que estaremos allí investigando, tocando y cacharreando seremos nosotros los de ACME. O sea, digo yo y el pequeño equipo que formamos parte del mismo. Y bueno, para hacerte una idea, encontré por accidente en Twitter que en 2017 o 2018 ya estaba haciendo cómics de cómo iban a ser la relación de los abogados con las inteligencias artificiales y cómo iba a moverse todo eso. Y también encontré la investigación que hice sobre informática cuántica, de cómo iba a poder afectar todo el tema de ciberseguridad. Entonces, bueno, en fin, que soy un poco friki para esas cosas. Oye, que está súper guay, ¿eh? La verdad que me ha parecido la leche eso que has dicho, porque hemos estado hablando antes fuera de cámaras y me ha parecido la leche eso que dices de las clases, porque oye, yo también doy clase y seguramente si algún alumno mío está escuchando el podcast, seguramente vaya a decir, joder, pero si parece que estaba hablando de Alfonso, porque yo también soy muy de esto, de ir a clase, de guerrear en clase y de alborotar un poco el cotarro. O sea que ahí, compi, nos entendemos muy bien. Me alegro. Fantástico. Bueno, pues para romper un poco más el hielo, María Elisa, te voy a preguntar por una cosa que suelo hacer a todos los invitados, y es que hables de tus habilidades. Es un ejercicio complicado, ¿eh? O sea, es una manera de romper el hielo por todo lo alto. Entonces te voy a preguntar qué habilidades crees que te caracterizan y que son puntos fuertes tuyos y algunos puntos a mejorar. Que digas, pues yo llego tarde, como por aquí algún productor musical que está por ahí escondido. Bueno, habilidades que me caracterizan. Bueno, soy muy perseverante. Cuando digo que soy muy perseverante es porque me gustaba decir antes que soy muy cabezota, entonces yo tengo que hacer las cosas y tengo que terminarlas, que tengo que sacarlas, porque si no, no soy muy feliz. Pero me dijeron que eso quedaba un poco negativo para lo que sería mi imagen personal y que mejor utilice la palabra perseverante. Entonces, bueno, yo hago caso a los que saben de ese tema de marketing, pero aprovecho y digo que efectivamente soy cabezota, que no nos mintamos. O sea, yo es que cabezonería pura y dura, digo, he empezado esto, voy a terminarlo. ¿Por qué? Porque tengo que terminarlo, joder, es que si no, no se puede estar por la vida. Luego soy excesivamente curiosa. Cuando digo excesivamente curiosa es que me gusta indagar, quiero saber el por qué hasta la profundidad de habernos y quiero llegar como hasta el final. Entonces, esa curiosidad me lleva, pues, en este momento estoy mucho con tecnología, pero me he encontrado con una amiga que, bueno, que lleva temas del espacio, de las ondas y demás, y dije, tía, no me digas eso porque yo en 2016 en realidad estaba escribiendo sobre derecho espacial porque quería hablar sobre minería en el espacio, porque yo quería apuntarme a eso de quiero irme a un asteroide a minarlo, joder, y llegaron los drones y me rompieron el sueño, y entonces dije, no se puede tener nada bonito, a tomar por culo. Y en 2014, 2015, pues ya estaba yo con Bitcoin hasta que empezaron a venir todos los especuladores y dije, joder, es que no se puede tener nada bonito. Entonces eso también es un poco lo mío, ¿no? De decir, me hago mucha ilusión con muchas cosas porque así como deberíamos analizarlo desde el punto de vista positivo, como suelo hacer yo de entrada, en plan de, joder, es que imagínate todas las cosas guapas que podemos hacer. Siempre me llevo como un poco esa sensación de
porque siempre luego sale a reducir todo lo malo que podríamos realizar Ya. con esto, que sí que es verdad que en estudio de riesgo es una cosa súper importante de hacer y por eso a veces también tengo que tener, digamos, como a un cuervo teniéndote aquí al lado para decirte, tengo que ponerme un sombrerito negro para pensar en todas las cosas malas. Entonces, bueno, esa curiosidad pues me lleva a investigarlo todo, pero luego investigo desde un punto de vista bastante positivo, porque entiendo y creo que, o sea, voy a hacer un inciso. Por lo general las personas piensan que el derecho es un impedimento. Es que Ujú. no me dejan porque la ley es una pared insondiable y es que me están poniendo un cierto tipo de reglas. Luego dicen esa cosa tan fea que es echar la ley puesta la trampa. Y es que, a ver, no, tú puedes hacer las cosas legales utilizando las armas legales que tienen. Entonces, a mí derecho me gustó mucho porque te enseña cómo funciona la vida, cómo funcionan las relaciones sociales, cómo puedes lidiar con la administración pública sin volverte loco por el camino. Puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, digamos que a mí lo que me gusta al final es encontrar esa forma en la que sin faltar a la legalidad puedas cumplir y hacer las cosas bien, desde un punto de vista positivo, de que no vengas abajo y diga, joder, es que la ley no me deja hacer esto. Y dices tú, claro que te deja, lo que pasa es que tienes que hacerlo bien, tardarás un poco más, sí, pero luego te vas a cuidar de espantos. Así que no me seas llorica, te vas a la llorería, vienes pues ya llorado y demás, y nos ponemos a trabajar, ¿no? Yo he de decir, Entonces, aquí he de decir, Elisa, que tanto tú como Bárbara habéis venido por el podcast y yo soy una persona que, o sea, hay que ser claro en la vida. Y yo precisamente, o sea, lo de echar la ley y echar la trampa no, pero lo de que el derecho me parecía un impedimento y que me daba bastante urticaria, es verdad. Y he de reconocer que desde que hablé en el podcast con Bárbara y estuve, pues es que me dio hasta por leerme el BOE, o sea, increíble, no había entrado en el BOE en mi vida. Y así me dije, es gusta. increíble. Y me parece, o sea, realmente me parece más guay de lo que se vende. Y encontré muchos símiles con las matemáticas. Pues yo soy matemático y muchas veces se habla de que las matemáticas, guau, es que a mí se me daban fatal. Eso es la frase que más he escuchado creo que en mi vida, más que buenos días incluso. Y es mentira, si las matemáticas son maravillosas y son preciosas. Y creo que pasa un poco con el derecho igual, ¿eh? O sea, creo que hay ese bloqueo a priori de me están privando de cosas, me están jodiendo, pero en realidad mola. Fíjate lo que voy a Sí, decir, ¿eh? fíjate, mira, yo con lo de las matemáticas, yo tengo una relación un poco amor-odio. ¿Por qué tengo una relación un poco amor-odio? Porque cuando llegué a las ecuaciones de segundo grado ya empecé a llorar, porque mi cabeza era como, ya está, explosión, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que luego con el tiempo volví a coger funciones y eso fue simplemente por cabezonería mía de decir, esto lo tengo que superar porque yo no puedo vivir en esta existencia, en este mundo donde tengo tiempo finito, pensando mal de una cosa cuando en Ya. realidad tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el mundo y si el derecho también describe parte del mundo, matemáticas también describe el mundo de una forma mucho más íntima, casi creo yo. Entonces, bueno, al respecto y como diseñadora legal, porque entre todas esas cosas que hago, también hago diseño legal, que es aplicar la metodología de design thinking al derecho, yo tengo una frase que me gusta mucho, que eso se llama presunción de complejidad. Ujú. Presunción de complejidad es que el cerebro es vago como la electricidad. Si tú le das la oportunidad a irse la electricidad por un camino que no tiene que currar, la electricidad se va por el camino que no tiene que currar, ¿vale? Entonces él se pira por ahí, en plan, aquí hay un camino fácil, perdona, me desvié, no se puede hacer nada. Pues el cerebro es igual. El cerebro dice, no me da la gana trabajar, no me da gana hacer cosas. Entonces, cuando ve un texto legal, cuando de repente ve muchos números, dice, ¡fua! ¡Qué pereza! Es que no me apetece absolutamente nada tener que lidiar con esto ahora mismo. Entonces, hacer lo típico de, ¿por qué no jugamos? ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Sabes? Empieza a ser lo típico de procrastinar, que también es un poco como para hacerse la idea, y entonces tenemos eso. Lo que hacemos con Design Thinking, por ejemplo, es vencer esa presunción de complejidad. Y con matemáticas, no te digo que vayáis a hacer lo mismo, porque principios de diseño tampoco hay que ponerlo, pero sí que se puede hacer ciertos proyectos con esta metodología que a lo mejor incluso puede ayudarles. Es que Entonces es fíjate una que te cosa digo que sí, ¿eh? divertida. O sea, nunca me había parado a pensar esto, ¿eh? Está totalmente a la piscina, pero por supuesto que creo que se puede aplicar el design thinking a las matemáticas, porque es lo que digo, mucha gente cree que es hacer cuentas. Yo soy malísimo sumando y restando, o sea, me refiero, yo soy el típico al que le llevan a un supermercado y le dicen, la cuenta ha sido ciento y pico, vamos a repartirlo entre no sé qué, tú has puesto... Y no sé hacerlo. Es decir, me tengo que parar a pensar y lo tengo que hacer. Pero es que, sin embargo, las matemáticas son mucho más de pensar. Y justamente cuando tú te pones a investigar algo, a demostrar un teorema, una conjetura, una hipótesis, un lo que sea, el proceso inicial de cómo abordas el problema es tan abierto que por supuesto que una metodología de este tipo te va a ayudar, porque al final
Las matemáticas son lo más humano que podemos encontrar, no sé. Y entonces tú coges, te enfrentas a un problema que no sabes cómo se va a resolver, te tiras a la piscina y dices, venga, ¿por dónde empiezo, no? Entonces tú tienes un componente de intuición, de creatividad, ¿no? De impulso, de decir, voy por allí. Y luego ya decides si ese camino no te vale y vuelves a otro. Entonces creo que sí que tiene mucho en común. Es que todo en realidad, cuando te paras a pensarlo, es que bueno, a mí me gustó mucho la asignatura de filosofía del derecho, saqué 1,5 en esa asignatura, imagínate lo que me gustaba, Joder. y siempre he sido muy de sentarme a pensar, en especial de todos estos elementos del pensamiento, ¿no? Porque creo que el pensamiento es un momento mágico que aparece en nuestra existencia y de poder diferenciarnos de otros seres que, bueno, sí que tienen su nivel de pensamiento, pero no tan profundo. Y al final, lo que son las artes, las matemáticas, la música, el derecho, todo esto en realidad son distintas facetas de nuestra personalidad y de nuestra esencia humana. O sea, nuestro trabajo es pensar al final. Y eso que dices de, tengo un problema, tengo que pasar un teorema, tengo que dar un cierto tipo de validación. Todo esto al final es una, digamos, una muestra de los distintos momentos o facetas o visiones que puede tener una persona. Y entonces la inteligencia la desarrollas pues un poco más artística, un poco más matemática, un poco más literaria, un poco más lo que sea. Pero al final estamos trabajando con nuestra mente y estamos desarrollando nuestra inteligencia hacia ciertos puntos. Y todas tienen ese rango en común, que creo que es una cosa maravillosa y preciosa del ser humano y que se dice poco últimamente. Joder, la verdad que sí, ¿eh? Ha quedado la presentación Maralisa, vamos, pero para marcar. Yo aquí tomando notas a tope, la verdad que ha sido muy chulo, muy chulo. Me ha encantado hablar así de la presentación. No, no me lo esperaba así de guay. Ahora ya me voy a meter en materia. Toca que saques el demonio ese que llevas dentro, el demonio de la autoría, como lo vamos a llamar. Me gusta. Entonces, lo primero que quiero hacer es un pequeño repaso, ¿vale? Siempre que traigo al podcast a un invitado o una invitada, son siempre los mejores de su sector, al menos para mí. Entonces, ahora vamos a hablar de autoría. Y me gustaría dar un pequeño repaso al timeline, ¿vale? A la historia temporal de ese sector. Entonces, quiero que hablemos un poquito, pues, qué había en el pasado. Obviamente no nos vamos a ir a la prehistoria porque hay sectores que son más nuevos que otros, pero creo que todavía hay recorrido pasado, el presente y cómo ves el futuro de la Vale. autoría, de la protección de datos, creo que hemos dicho. Bueno, yo voy a empezar con autoría, que es lo mío. Bueno, voy a empezar con protección de datos porque no es tan lo mío. O sea, sí que entiendo de la materia porque tuve la oportunidad de hacer varios cómics al respecto. Entonces, claro, lo entiendo a través de eso, pero no lo practico, no lo ejerzo. Protección de datos me parece que es algo que siempre ha estado allí, pero nunca habíamos sido tan conscientes de que estaba allí. Protección de datos surge, tal cual lo conocemos, cuando hacen una interpretación del artículo 18 de la Constitución, si no recuerdo mal, que es pues un poco esta esfera de privacidad que tenemos. O sea, no me hagáis mucho caso con los números, por si acaso, porque soy un poco mala, ¿vale? Entonces, es más, creo que voy a buscarlo un momento porque mi paranoia de ser judista me obliga. Entonces, bueno, sí, el artículo 18 con la parte de intimidad personal, a la propia imagen, secreto de las comunicaciones y demás. Entonces, el derecho tiene como mucha historia y me hace mucha gracia porque cuando estaban escribiendo la Constitución, pues hace unos 30 años y por ahí, en las discusiones parlamentarias había pues una parte en la que decían que qué va a pasar, hay que pensar en las comunicaciones del futuro, ¿no? Imagínate qué va a pasar con los teléfonos, qué va a pasar con aquello. Y si te lees las discusiones, pues ya te vas viendo cómo estaban pensando en algo que querían que durase para el futuro. Creo que ese ejercicio de pensar, de legislar lo mejor posible, porque además nuestra constitución es muy rígida, viene muy bien. Entonces, bueno, esto va evolucionando, van pasando cosas. Hay una ley orgánica de protección de datos en 1999 que, bueno, que va hablando de qué puedes hacer o qué no puedes hacer, cómo puedes acceder a ciertas personas. El teléfono es un dato personal, no lo es, etcétera. Y luego, pues llega esta revolución del derecho al olvido, que para mí fue una revolución, porque me acuerdo el día que lo vi en la tele y vi a los compañeros de Avanlex, que además son amigos íntimos míos. Bueno, por lo menos Pablo, sí. Pablo Burgueño es muy amigo mío, le tengo muchísimo cariño, ahora está en PWS. Y bueno, pues ellos abanderaron esta idea de que, bueno, pues las personas en Internet tenían derecho a ser olvidadas, a borrar cierta información que no debería. Entonces allí pues hubo como una cierta explosión de esta materia. Yo por lo menos lo veo así, ¿eh? O sea, los más entendidos de la materia pueden venir a corregirme, estaré encantada de escucharlos, porque es un tema que conozco por eso, por estudiarlo y verlo como un poco de fuera, ¿no? De admirarlo, su belleza desde fuera, porque allí empiezas con cosas muy
delicadas, porque es la vida de las personas desde un punto de vista de esfera personal, de a nadie le gusta que le llamen por teléfono cuando no toca, a nadie le gusta que le envíen emails cuando no toca, cuánto has conseguido mi información, por qué estás utilizando esto, etcétera. Y a la vez sí que nos gusta, es una cosa muy extraña, nos gusta porque estás pensando como en nosotros. Pero lo que no nos gusta es cuando nos están diciendo, por ejemplo, que van a utilizar nuestros datos para Ya. enviarte emails y luego lo van a utilizar para otra cosa. Entonces, las bases de licitud, los tratamientos que van a realizar con los datos, todo eso, al final salió el famoso RGPD, que luego vuelve todo el mundo loco. Creo que todo el mundo se acuerda de ese montón de emails de, por favor, confírmanos que podemos seguir enviando documentos y tal. Y creo que mis amigos estuvieron casi todos en una crisis nerviosa. Estoy a punto de hacer un sticker que dijese yo sobreviví al RGPD, entonces, en plan, coña. Pero eso al final, ¿qué es lo que nos lleva? Nos lleva a un tipo de legislación que dice, caminante no hay caminos, es el camino al andar. Porque es toda una legislación abierta, nueva y distinta para nosotros que tenemos un corte más que se llama continental. Para los no entendidos, en el derecho hay dos escuelas. La escuela continental, la que somos aquí en Europa, donde tenemos una lista cerrada de artículos que lo que no está legislado, lo que no está prohibido está permitido. Y luego está el derecho, pues el típico americano de las películas, el de Reino Unido, el de los sajones, lo que se llama common law, que va como por casuística. Tienen algunas leyes mínimas, algunos articulitos y demás por ahí que luego aplican, pero casi todo es por interpretación de las leyes. ¿Cómo ver el futuro respecto a protección de datos? Una importancia brutal y salvaje porque estamos en una economía de datos. Si os gustan los cómics, la Unión Europea tiene un cómic sobre la economía de datos, es precioso y muy simpático. Solamente está en inglés, no lo han sacado en otros idiomas, no sé por qué. Pero si lo manejáis, es un cómic que vale la pena verlo porque te explica que cuando no estás pagando nada, el producto eres tú, que Sí. los datos en realidad son súper relevantes, que el petróleo es que va a perder su valor porque lo que más importante va a ser venderte, cómo venderte, dónde venderte y que en realidad somos unos auténticos privilegiados de vivir en Europa, que por mucho que digan que esta ley es complicada, que es una pared para muchos comercios porque no le permiten vender y demás, yo me siento bien pensando que no voy a estar por una calle y no me va a llegar un SMS diciéndome, Madelisa, sabemos que estás en tal calle, aprovecha y entra en esta tienda porque tienes un descuento, porque me parece lo más invasivo y lo más terrible del mundo. Ya, es que ya se están pasando, ¿eh? De hecho, hace Es, poco vi, cuando estabas diciendo lo de la protección de datos y todo me ha venido a la cabeza, de hecho hace poco, no, hace un par de días, he visto un tuit de un amigo mío que se llama Miguel Bisiesto, y hablaba de que le llevan llamando de Vodafone, es que también se habló de Vodafone en el último podcast de Bárbara por lo que sea, y decía que estaba en la lista, es que ahora no me sale el nombre, tío, Robinson. la lista Robinson, y aún así le seguían llamando. O sea, para que veas. Y eso que, con todo lo que tú estás diciendo, que estamos bastante protegidos. Y todavía hay gente que piensa que le están espiando, que por supuesto hay captación de datos y todo el rollo, pero que no se aplican tanto como podemos llegar a imaginar. Que eso a mí también me alegra muchísimo. El hecho este de que tú estabas diciendo, de, estamos protegidos en cierto modo, de que no te llegue un tío y te diga, oye, que sé que estás aquí detrás, toma, te vengo a dar esta mierda. Claro, porque es que además una de las cosas que sí que preocupa y que deberían preocupar a todos a nuestros oyentes, a ver, yo soy un poco combativa, un poco anarquista en algunos casos, así que por favor, hacedme caso mucho porque siempre nos estamos jugando nuestro futuro. Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder. Entonces, como jurista, uno de mis trabajos principales es defender la ley, trabajar la ley, divulgar la ley e invitaros, mejor dicho, a que vosotros también protejáis vuestros derechos de todas las maneras posibles, habidas y por haber, porque si no, te vas a encontrar con cosas que no deberían pasar y nos estamos discutiendo por cosas que a lo mejor son avances y estamos perdiendo de vista cosas que suponen una pérdida de nuestros derechos. Entonces, en cuanto a privacidad, nos pasa casi siempre. O sea, tu amigo tiene un problema con Vodafone, que está en la lista de Robinson, que les dice, por favor, no me llaméis, etcétera. A mí me pasó una vez, y por eso digo que es una cosa súper mal rollera, me llaman y me dicen, hola, somos una empresa de Madrid y queremos invitarte a la inauguración de nuestro nuevo spa en Valencia. Y yo pensando, pero ¿cómo sabéis que soy de Valencia? Entonces dicen, no, es que eso es una llamada aleatoria a personas de Valencia. Y digo, ya, pero es que no me cuadra esto de que me digas que es una llamada aleatoria para gente de Valencia. Entonces, no, ¿sabes? Es en plan, no tiene sentido para mí. Y más a mí me resulta muy, digamos, Joder. desalentador que digas exactamente dónde vivo,
para invitarme a un sitio siendo una persona totalmente desconocida, que no he pedido nunca que me llames, ni que me busques, ni nada. Y yo no soy en la lista Robinson, pero cada vez que me llama alguien, pues le monto un poco el cuadro. Entonces, Ya. claro, como creo que ya estoy en lista negra simplemente por lo que he montado, pues así estamos. Por Entonces, revolucionaria ya estás en sí, la sí, lista sí. de la revolución, no en la Robinson. Efectivamente, en plan de cuidado, ojo, cuidado que estaba con la Agencia de Protección de Datos y nos la lía bastante fuerte, porque además es que es así, o sea, yo conozco mis derechos, vosotros conocéis vuestros derechos, tenéis un arma y es que va a ser bueno, en fin, es en plan de sí, sí, tú sigue, tú sigue. Es igual que por ponernos un poco combativos en este podcast, me acuerdo de un señor que una vez iba a pelearse con otro, estaban en medio de la calle y le dice, mira, vamos a hacer un trato, yo te dejo que me pegues todas las hostias que quieras, pero mientras tanto yo voy a llamar a la policía y ya, entonces metemos la denuncia, ¿sabes? Tú ensáñate lo que quieras, porque vamos a jugar bien, ¿sabes? Yo juego con mis armas, tú juegas con las tuyas, las tuyas son el puño y las mías es la policía, ¿cómo te quedas? Y el pavo, claro, se dio la vuelta y se piró, porque es que es eso, o sea, tú sabes que Ya. por un delito de lesiones se te va a caer un poco el pelo porque vas a estar en todo el problema de pues, un juicio o no sé cuántos, la investigación policial, etcétera, ¿sabes? Es un marrón. Entonces, cuando tú juegas un poco con eso, ya la gente pues como para atrás. Entonces, esa pared que estábamos hablando al principio también te sirve de defensa. Te sirve de defensa ante personas que están vulnerando tus derechos. Te sirven de defensa para cuando, por ejemplo, en consumidores y usuarios, que además es una cosa súper importante, o sea, parece una tontería, pero es que es verdad, porque las empresas pueden pasarse un poquito, no todas, pero cuando te encuentras con una, es madre mía, madre mía. Ya. Pues cuando tienes un poco de conocimiento, vas tranquilo porque sabes que tienes la razón. Entonces eso es importante. Pero bueno, volviendo al tema, porque yo me pongo aquí a hablar de batallitas y me encanta. No, es que El, está súper bien, vamos. el pasado, presente y futuro de la propiedad intelectual. Verás, antes que estaba hablando de las diferencias entre la ley, ¿no? De la ley continental y la ley de, pues, un poco más de sajona. Nuestra ley continental viene de los romanos. Entonces, bueno, a mí soy muy defensora del derecho civil últimamente. Mira que empecé con una relación amor-odio de derecho civil, pero me reconcilié muy fuerte cuando estuve aprendiendo sobre contratos y sobre la autonomía de la voluntad y todas estas cosas. Es que son palabras preciosas, así que las pienso utilizar. Lo siento si os parecen tecnicismos, si tenéis dudas, tú dale me preguntáis. aquí a buscar en Google, que es Sí, algo maravilloso. como dicen en japonés, gugurukuso. Pero en mi caso, o sea, la autonomía de la voluntad es la libertad de que tú puedas contratar, obligarte y hacer como tú quieras, siempre que no vayas en contra de las normas mínimas de convivencia, de orden público, etcétera, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera como súper simplista. Entonces, bueno, me parece muy curioso porque en derecho romano, pues no existía, ni en civil, no existía nada de derechos de autor, pero sí que lo veían como un poco feo, ¿no? Lo veían un poco así como, ¡fua! Es que anda que copiarse de lo veían como más una cuestión ética o moral que una, digamos, transgresión o una violación del derecho. Pues bueno, esto, imaginad lo que llovió, pues ha pasado de todo, los artistas, pues casi siempre cuando ves en la historia y rebuscas en la historia, lo que les duele es un poco esa parte más personal, ¿no? De esto lo hice yo y te estás quedando un poco con mi conocimiento o el reconocimiento que me deberían de dar, ¿no? Entonces lo saco a colisión porque me parece muy divertido. Y entonces ya llegamos al momento rico de la historia, cuando decimos, ¡guau! Menuda revolución. Que me da igual que me digan que el vapor, que el carbón, que las energías, lo que sea, para mí la revolución siempre va a estar en la imprenta. O sea, cuando llega la imprenta, explota el mundo, porque ya no son esos conocimientos reservados para una cierta élite o unas ciertas personas, sino que es posible crear libros, pues, de una manera un poco más eficiente, sin tener que estar con esos famosos escribas en los monasterios, puedes hacer reproducciones de los libros y eso está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una concesión graciosa de su majestad que te dan para que tú puedas editar libros y venderlos en unos ciertos territorios. Editar libros y reproducirlos, es decir, para el editor, para el de la imprenta, el autor se comía los mocos. Es decir, el autor llegaba y decía, oye, que yo me he pasado aquí 80 años escribiendo un puto libro y vas tú y lo único que es ser rico eres tú, me has pagado 3 monedas de cobre, imagínate, ¿no? Y tú estás ganando aquí todo lo del mundo, o sea, ¿esto qué coño es? Bueno, pues empieza un cierto malestar muy hardcore y bueno, la primera ley de propiedad intelectual que tenemos es la ley de la reina Ana, que es en Reino Unido y entiende pues ese derecho a decidir sobre la reproducción y la distribución de tu derecho. Por eso en inglés se llama copyright, el derecho de copia. Y bueno, en Europa surge con las revoluciones liberales, sobre todo en el ámbito del teatro y también de la literatura. ¿Por qué? Porque las obras de teatro pues eran como uno de los mayores divertimentos, que en su momento sería como pues nuestra tele o nuestro cine, pero ellos pues lo tenían un poco más metido allí. Entonces empezaron a dar cuenta de que se les estaban viendo caras de idiotas a todos, porque esto era un salvaje oeste, y empezaron
empezaron a legislarlo. Entonces nuestras primeras leyes vienen de las revoluciones liberales y de cómo lo hacemos. ¿Ha llovido mucho? Sí, porque lo que hemos descubierto es que al final lo que está premiando la ley es que una persona se dedique profesionalmente a crear, que eso ayuda a la cultura, que ayuda Claro. al avance, que está ayudando a que nosotros evolucionemos, mejoremos, que salgamos, pues yo qué sé, de tirarnos piedras y palos o de ser simplemente pues agricultores, con todo el amor del mundo, los agricultores que además tienen un mundo maravilloso en biotecnología y en derechos sobre especies vegetales, que eso ya te rompe la cabeza, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero que de una vida simplista, por así decirlo, donde pues tendremos nuestros divertimentos como música y demás, pero esos músicos vas a tener que pagarles, a esas personas que te escriben vas a tener que pagarles, a las personas que te están, digamos, llenando tu tiempo porque han dedicado el suyo a crear para ti sin darte cuenta, pues eso es lo que está protegiendo la ley. Y allí está el núcleo de la cuestión y el núcleo, y por eso estoy haciendo muchísimo énfasis en este punto, de los problemas que estamos teniendo con la inteligencia artificial ahora mismo. Es que me O sea, parece, me parece increíble porque yo estoy haciendo aquí mogollón de remixes mentales y una de las cosas que me viene a la cabeza es justamente, bueno, también lo que te digo, a raíz del último capítulo que grabé con Bárbara y de escucharte a ti, lo que veo es ese punto común, ¿no? De que al final el derecho o las leyes surgen a raíz de una innovación, que eso como que se me quedó súper grabado. Y no me había planteado lo de la imprenta. Y obviamente es una revolución de la hostia, pero claro, también me imagino a la persona que ha escrito cierto libro y que lo que tú dices, que llega alguien, le pueda comprar eso y pueda replicarlo infinitamente. Y ya está, es como que tú has hecho un pan en tu casa, lo llevas a un sitio y lo industrializan y el que se forra es y el que has hecho el pan eres tú. O sea, me parece, bueno, que da que pensar, cuanto menos, vamos. exacto. Entonces, bueno, aquí está el cogollo, ¿vale? Aquí está el meollo, el punto central, el punto dulce, lo increíble de todo esto, porque a partir de esta idea, de la idea de yo quiero vivir dignamente de las obras que creo, mantenerme de una forma que no sea la romantización del artista pobre, del artista que está allí en su salón creando de manera oscura y triste, ¿sabes? En plan de esa romantización rara que tienen sobre los autores y que además vemos en muchos libros, ese artista torturado, quiero que viva dignamente. Entonces, es que hay un caso que, por ejemplo, también abre la puerta a lo que sería el disfrute de los frutos de un autor por sus herederos. Es Ujú. decir, las leyes pues, se conciben para que el autor viva dignamente. Pero ¿qué pasa si el autor se muere? Claro, en esa época, imaginemos, estamos hablando de un contexto donde la mujer no trabaja, donde pues tienes hijos que mantener, la mujer qué diablos va a hacer en esos contextos, cuando en realidad el que daba el pan en casa era un autor que a lo mejor ganaba 4 chavos, pero tenía esa posibilidad de Sí. recibir dinero cada X. Pues ¿qué pasa con los herederos? ¿Qué pasa cuando se muere el padre? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Se van a quedar todos allí? ¿Y quién se queda al final con la obra de esa persona cuando se ha muerto? ¿Quién va a gestionarlo? Y después de eso pasa directamente a que todo el mundo pueda utilizarlo como quiera. Entonces, claro, esto causó también mogollón Joder. de preguntas, muchísimas, porque al final lo que es propiedad intelectual, ver, por ejemplo, imagínate, lo voy a poner desde un punto muy casero. Tú imagínate que tú ves a tu padre o a tu madre que está escribiendo todos los días, que está haciendo obras todos los días y pues es artista, entonces va por ahí por la vida, pues vendiendo sus cuadros, tiene un marchante de arte que le ayuda a hacerlo, etcétera. Y pues quieras que no, lo que tú ves en tu casa, lo que vemos en tu casa, te da ternurita. En plan, yo siempre me acuerdo de mi padre haciendo esto, yo siempre me acuerdo de mi madre Sí. haciendo esto, o mi tía tal. Pues imagínate el momento en el que de repente te dicen, no, es que no vas a volver a poder tocar las obras de tus padres porque ya no son tuyas. Entonces, claro, es un golpe duro. Entonces, al final, lo que se busca es un tipo de equilibrio entre la producción cultural como cultura para general, que lo podamos disfrutar todos y enriquecernos todos, y esa parte un poco más emotiva, un poco más económica de los artistas y su familia, Sí, porque sí. son personas. Entonces, el derecho son personas, el derecho es darle a cada quien lo que le toca. Eso es justicia, eso es derecho. Entonces, cuando estamos hablando de propiedad intelectual, mucha gente se piensa que las obras que a lo mejor se comen en 2 semanas o en un día, incluso con Netflix y su sistema, se hacen en nada. Cuando en realidad una producción audiovisual, por ejemplo, una serie sencilla entre lo que cabe, con recursos limitados de 52 capítulos, mínimo te tarda 2, 3 años en realizarse. Y Justo. eso, un esfuerzo creativo de 200 personas trabajando mínimo a veces. Entonces, hay estudios más pequeños, claro que sí. Hay estudios muy pequeñitos que lo hacen un poco más sencillo, que dentro de sus medidas, sus capacidades, pues pueden trabajar. Pero son cientos de personas dejándose la ilusión, las noches, los días, trabajando obsesivamente.
Porque justamente estaba leyendo un artículo de workaholismo y creo que el sector artístico no puede estar más lleno de workaholics porque sueñan, duermen, comen, hacen de todo, se duchan pensando en su trabajo, en Total. qué guapo estaría hacer este producto, qué guapo estaría hacer este proyecto, imagínate esta historia, imagínate esto, y son creativos 24/7. Esas personas nacieron para crear, ¿por qué ibas a evitar que estas personas se dedicasen a crear? Eso es la ley de propiedad intelectual y por eso nació para que los artistas pudiesen vivir dignamente de su trabajo, para que una persona que le gusta escribir música la pueda hacer y la gente lo pueda disfrutar y luego, después de su muerte y el periodo de protección, todo el mundo pueda seguir disfrutando de ella. Es una manera de crecimiento. Entonces, bueno, este es el pasado, el parte de nuestro presente y ahora el futuro. Yo te iba a decir antes de meterte con el Sí. futuro, porque estoy apuntando cosas que quiero volcarte a ver qué input te da esto, pero me han venido muchísimas cosas a la cabeza. O sea, me he quedado con una frase que me parece brutal, que es que has dicho que quieren vivir de las cosas que crean, ¿no? Que es el momento en el que tú dices, soy un autor y quiero vivir de lo que creo. Y esto me recuerda mucho a una vertiente que está empezando a crecer ahora, en este mundo tan globalizado, etcétera, etcétera, que es lo de la creator economy. No sé si has oído hablar de ello, pero de vivir de lo que creas en el sentido de crear contenido. Por ejemplo, este podcast obviamente es un pozo sin fondo de ruina, porque esto son pérdidas para el autor, pero lo hago con muchísimo cariño porque me encanta y me gusta esa difusión. Pero yo no romantizo el tema este que estabas tú comentando del artista pobre, bohemio, de no querer. Obviamente yo quiero escalar este podcast para que en algún momento yo pueda decir, hostia, esta parte creativa mía que me encanta y que me permite conocer gente increíble, además me permite vivir. O sea, me parece genial. Y esto lo he encajado, fíjate, con otro sector que a priori pues no tiene nada que ver, y es el rap. O sea, ahora mismo la cultura del rap, además que tengo aquí a Rodrigo, que graba bastantes artistas aquí de música urbana en el estudio, y se romantiza mucho esta parte, y a mí me da bastante rabia, ¿no? Es como que para hacer rap tienes que haber vivido en la calle y tienes que seguir viviendo en la calle porque si no, no eres real y no cantas rap real. Y a mí me parece un poco triste porque en realidad es justo lo que estabas contando tú. Es una expresión, es un proceso creativo, es un volcar lo que tú tienes dentro y tú no sabes los demonios que tiene dentro una persona para poder cantar, venga de una familia con dinero, sin dinero o como sea. Entonces me ha parecido súper interesante esto que has comentado de la romantización del artista pobre, porque me parece algo que hay que evitar y que por supuesto con el derecho, el poder empoderar a la gente a quiero vivir de mis cosas o de las cosas que creo me parece fundamental. Y ese era el apunte que te quería hacer. Me gusta que hagas ese apunte porque está muy conectado con todo esto. O sea, yo esa romantización la veo 24/7, porque además es que tenemos la suerte o la desgracia, porque yo también me cuento entre los artistas, porque es así, porque dibujo, porque animo, porque a veces he intentado hacer música, sale mal, ya os digo yo, porque, o sea, la música es más técnica, por así decirlo, y yo pues me quedo con cara de me siento idiota, ¿vale? Sí. Pero lo he intentado muy fuerte, ¿vale? Escribo, hago muchísimas cosas, porque es eso, es explotar lo que decíamos al principio. Somos seres creativos, somos facetes de una mente, pues nuestra inteligencia lo que nos lleva es también a crear. Si creas, si tienes la oportunidad o la suerte de ser creador, al final lo que siempre vas a quedar es esto, quiero crear esto, ¿por qué? Porque me gusta, porque me flipa, porque no puedo hacer otra cosa, porque yo no me imagino siendo, yo qué sé, dependiente del SARA o un trabajo en plan como súper de la hostia, ¿no? O sea, yo conozco a mucha gente que ha tenido trabajos de, yo qué sé, ganar cientos de miles de euros y de repente decir, pero es que lo que me mola es hacer ropa. Ya. Entonces me he dejado mi trabajo de miles de euros para hacer ropa en una esquina porque quiero ser modista y pues soy costurera y pues qué ilusión me hace cuando veo a las novias con sus vestidos. Es que es una locura, pero es lo que te hace feliz. Y yo creo que en esta vida, que es lo que decía, es corta, tenemos un tiempo limitado, tú no sabes cuándo te vas a morir, pero dedicarlo a hacer a una cosa que no te apetece, pues como que no es gracioso. Entonces, si eres creador, comes, duermes, vives pensando en tus obras. Y eso es el content creator. Y me da igual si ahora mismo es porque quieres ser youtuber, porque quieres ser twitcher, porque quieres ser un podcaster. Son simplemente facetas de la creatividad humana. Y las facetas de la creatividad humana lo que tienen es que al final
eso florece y lo único que te apetece es hacer eso y ya está. Entonces, como solo te Total. apetece hacer eso, pues eso es lo que tenemos que entender al final. Lo que me gustaría que la gente que escucha este podcast, que seguramente será ese público concienciado, porque escuchar cosas que son así como muy de tecnología, muy de pensamiento crítico y demás, lo tendrán en cuenta, es que lo prediquen, lo divulguen, lo digan, joder, que digan, me gusta esto, me gusta pensar que la gente puede vivir de esto, joder, cómo agradezco que estas personas hayan estado escribiendo esto para mí. Es que he flipado muchísimo con este libro, que Total. lo aprecien. ¿Por qué? Porque los autores en realidad somos blanditos. Es Somos que... blanditos en el sentido de decir, es que, por ejemplo, hay, tú que decías rap, yo tengo aquí, conocí a un chico, camarero, majísimo, pero mega majísimo. Lo seguí por Instagram porque resulta que hace trap. Es un show, el chico, es divertidísimo. Luego buscaré ¿cómo se llama? Su tag, porque no me acuerdo cómo se llama, cómo lo tiene por Instagram. Es divertidísimo. ¿Qué pasa? Que me dio así como ternurita porque escuché una de sus canciones y es como un pozo sin fondo de cosas que nos pasan hoy en día, de esa rabia o esa sensación de que hemos sido engañados, que estamos en un mundo que pues es un poco menos amable de lo que nosotros nos habían acostumbrado porque en el colegio solo todo era una super fiesta Total. y de repente nos encontramos con problemas Hostilidad de a tope. celos, de egos, de no sé cuántos, a topísimo y dices tú, joder, si yo solamente quiero vivir y ser feliz, o sea, esta complicación, ¿por qué no me avisaron que tenía esta complicación? O incluso me hizo mucha gracia que hablaba de los padres, que ¿quién no habla de sus padres siempre? Pues decía, joder, es que los pecados de los padres, ¿no? Cómo se transmiten a los hijos. Y lo piensas y dices, es una conversación súper profunda en una canción de trap que intenta ser como súper ácida y sarcástica, pero está conectando con mi persona porque al final son cosas como muy humanas que nos están tocando a todos y lo estás describiendo. Si ves casi todas las obras que te gustan y te han tocado es porque están, digamos, haciéndote un clic con alguna parte de tu mente que también piensa lo mismo. Entonces, un podcaster, un artista de cualquier tipo, ¿sabes? Me desea vivir de lo que hace. Me da igual qué es lo que digan. Y lo que me fastidia y lo que me jode y me podría chillarlo es que de repente vengan las grandes empresas y te digan, te voy a pagar solo 30 céntimos porque dejas escuchar tu canción. Mira, me comes Literal. los huevos desde abajo. Me comes los huevos desde abajo. Es que me pone nerviosa. Porque es que además, no eres tú el que ha estado haciendo el estudio de grabación, el que ha venido aquí a dejarse los sesos, a escribir, a buscar la melodía, a buscarte de todo y me digas que cedo 30 céntimos, te cagar. Entonces, claro, ahí es un poco lo que quiero decir al final con esto. Quiero que lo digáis y que lo defendáis. Porque si no, en cierto momento, con toda esta revolución, la gente va a decir, pues ¿para qué? Y te vas a encontrar un refrito del 2014, del 2008, para que te vas a querer escuchar otra cosa que no sea la música de Exactamente. 1930, ¿no? Porque vamos por ese camino. Total, volvemos al futuro, Es que que estoy simplemente totalmente está de enlazando. acuerdo con lo que dices, pero una cosa exagerada. Y yo, además, que valoro muchísimo, porque puedes contribuir con un autor de muchas maneras, o con un creador, ¿vale? Que esto no es cuestión de que tengas que pagar, ni que tengas que... Cada uno aporta como puede. Y yo, la verdad que estoy muy agradecido de compartir contenido, porque ya llevo casi 3 años. De hecho, en el podcast uno concretamente, a día de 12 de diciembre, o sea que estás casi en el aniversario de un año del podcast. Y de grabación, ¿eh? Porque lancé en enero. Ole. Pero empecé en 12 de diciembre. Y, tío, agradezco mucho hasta un mensaje, que es lo que tú has dicho. Que no solo, yo qué sé, que lo grite, ¿sabes? Que yo qué sé, pues mira, Marelisa tiene unos dibujos, por lo que he dicho antes. Me parece la hostia que tiene unos dibujos súper chulos para explicar derecho. Hay veces que decírselo a la persona que se está volcando en crearlo, es que es necesario. Y obviamente yo aquí soy súper crítico, también te voy a decir. Yo separo mucho la gente que crea porque le gusta crear y la gente que está dando vueltas a ver cómo pega un pelotazo y se hace millonario. A mí eso es que se huele. Es decir, Sí, yo eso de verdad que ahí no animo a nadie a nada. O sea, yo lo que digo es que tú cuando veas a un creador genuino que le gusta ese proceso creativo, que se lo digas. No a un claro. gilipollas, con perdón, porque 100% de respeto, que esto también es lícito, a un gilipollas que va probando a ver cuál es la gallina de los huevos de oro y le sale un huevo que le sale bien. Es que, a ver, aunque haga lo de los gallinas de los huevos de oro, que todo el mundo conoce a alguien así, ¿sabes? Que a alguien le gustará. Y si a alguien le gusta, pues yo digo lo de siempre. Tu kink no es mi kink, pero lo respeto. Entonces, no vas a ser la primera persona en la que vaya a pensar cuando quiera apoyar a una persona y tirarle mis dineros, efectivamente. Pero ahí tenemos el ejemplo del cómic Oh No. No sé si conocéis ese cómic. Si buscáis... A ver, voy a buscarlo. No. Es que está ahora mismo en un
en un pequeño problema. Vale, si buscas el cómic o no, está hecho por Alex Norris, y Alex Norris no sé si aún tiene el Kickstarter abierto. Pero aquí está el problema de la propiedad intelectual y os voy a poner aquí unos cuantos incisos para luego ya enlazar con el futuro. Súper bien. Alex Norris es un dibujante de cómics que se esforzó muchísimo en crear este formato que es Ono. Yo adoro estos dibujos, son feos pero de la hostia. Tienen un bicho rosa con casi siempre fondos azules, pero es que lo que te dice es que me muero de risa. En plan, yo qué sé, el primero que vi es el típico del eyeliner, que es una cosa un poco femenina, que lo dibuja un chico, me muero de risa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el eyeliner es lo más difícil del mundo porque siempre te va a quedar uno más grande que el otro. Entonces que empiezas a aumentarlo de un lado y de repente te encuentras con toda la cara llena de eyeliner y dices, oh no, pues de esto va el cómic. Pues resulta que él firmó un contrato para hacer un juego de mesa de Ono. No contó con el asesoramiento necesario, o vete a saber qué pasó, yo creo que fue eso. Y firmó el contrato y la empresa que iba a hacer el videojuego estaba reclamando la propiedad intelectual sobre todos los cómics de Alex Norris de Ono. O sea, eso me parece... Dios. O sea, me parece una monstruosidad. Entonces, claro, ese chico llegó y expuso la situación en plan de, oye, si veis que no estaba creando mucho desde esta fecha es porque he estado batallando y al final en Estados Unidos y en Reino Unido la legalidad es carísima, pero carísima, y pues voy a necesitar un poquito de ayuda. Recaudó los $126,000 que necesitaba. Quería un poquito más por si acaso para mantenerse porque no tiene fuente de trabajo, porque le quitaron su cómic. Entonces, quieras que no, eso es un problema. Entonces, eso es el tipo de artista que yo sé que se ha esforzado muchísimo, que ha conectado conmigo, me he reído tanto, que cuando lo vi dije, espera, que tienes mi espada, tienes mi dinero y tienes todo mi apoyo y tiene toda la difusión y demás. Eso es a lo que me refiero con apoyar a la gente. Por eso se meten en unos problemas porque van con ilusión, juegan con nuestros sentimientos, que ya está, pum. Por eso tenemos una ley que por mucho que mucha gente diga, no, es que por propiedad intelectual esto es súper feo, pues mira, chico, es que ocurren cosas muy feas como estas. Total, en el futuro. En el futuro, ¿qué nos vamos a encontrar? En el futuro ahora mismo estamos, yo siempre digo que el futuro en realidad está aquí, pero hay personas que lo están viviendo en distintos momentos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, pues hace tiempo que yo tengo juguetes que son de inteligencia artificial. Hace tiempo que estuve ahí jugando con Ampere Music, que es una inteligencia artificial que te ayuda a hacer música, porque cuando me di cuenta que era todo mal haciendo música, intenté decir, bueno, pues hago un cheat con inteligencias artificiales. Sigue saliendo mal, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque no me representa. Entonces, como no me representa, dije, mira, sale mal, paso. Voy a seguir intentando pegarme con la flauta, con la guitarra, con no sé cuántos, que además tengo las manos muy pequeñas, entonces yo para pianista no sirvo. Eso que me flipo al piano. Total, que tenemos muchas formas de crear gracias a inteligencias artificiales. Entonces, ahora mismo hay una brecha salvaje, brutal y de todo que, pues, es preguntarse, ¿es arte o no es arte lo que hace la inteligencia artificial? A ver, no creo que esa vaya a ser la pregunta adecuada que tengamos que hacerlo, sino que ¿es protegible o no es protegible ese arte? ¿Se ha entrenado bien o no se ha entrenado bien esa inteligencia artificial para hacer arte? Y esas son las preguntas de verdad. O sea, ¿por qué? Porque si es arte o no es arte, a mí que me digan, no, es que una servilleta firmada por fulanito me parece arte. Y digo, bueno, pues sí, porque a lo mejor tiene un significado artístico detrás, de que estamos hablando de los egos y es una crítica social, de que te voy a sacar el dinero porque eres un idiota, porque piensas que solamente con mi firma ya te vas a ser rico. El pelotazo famoso este de los huevos de oro. Sí. ¿Vale? Entonces, si tú crees que eso es arte, fantástico. Si tienes un mensaje, fantástico. Si lo has hecho simplemente por hacer, fantástico. Si tiene un procedimiento creativo, fenomenal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, para mí todo eso me parece fantástico. Pero sí que es verdad que ahora estamos en un boom bastante interesante. Porque, bueno, la abogacía se sentía un poco, digamos, amenazada por, creo que se llama Watson, la inteligencia artificial. Es que lo que era Watson. Watson es, Watson me suena de lo de IBM. IBM. Sí, exacto, es Watson IBM, efectivamente. Bueno, pues sucede que Watson había llegado hace unos cuantos años a unos colegios de abogados para hacerles de asistentes a los abogados. Y claro, los abogados empezaron, guau, nos van a quitar el trabajo, madre mía, qué desastre, no sé cuántos. Vale, siempre nos pasa lo mismo, nos sentimos amenazados porque pensamos que la tecnología va a ser mucho mejor. Pero lo que no saben, y esto lo sabrán pues personas que escuchan este podcast y los que les gusta la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial es muy antigua, es de mitad del siglo XX, de los 50 o por ahí, y siempre nos ha prometido el oro y el moro y siempre ha fallado brutalmente en hacerlo. Ahora está mucho más cercano. ¿Qué quieres que te diga? Estamos hasta las narices de leer de ChatGPT y demás. Estamos hasta las narices de ver un poco esas obras creativas, pero
muchas de estas en realidad se basan en nuestro conocimiento común y el arte tiene una cosa. El arte puede hablarte de cosas del pasado, por ejemplo, esta moda famosísima de hacer las canciones en modo vintage, que de repente te escuchabas a Michael Jackson y era vintage y decías tú, coño, es una canción de 1930 con la música, con la letra de Michael Jackson. Ah, que es Michael Jackson en vintage. Y luego tienes cosas que van para el futuro, de personas que te están hablando de cómo lo ven, que tienen ciertas visiones y eso al final es lo que nos hace avanzar. Entonces la inteligencia artificial genera, sí, pero basándose en lo antiguo. Puede que sea un poco incluso renacentista. Renacentista en el sentido de tomo un pie en el pasado para mirar al futuro y crear cosas mejores. Porque de repente encontraron a la victoria de la democracia y dijeron, hostia, qué guapo esto. ¿Por qué tendríamos que seguir dibujando como hasta ahora? Vamos a intentar hacer las cosas distintas, ¿no? Pero dentro de ese vamos a hacer las cosas distintas renacentistas hay una diferencia. La inteligencia artificial muchas veces tiene más estadística que de otra cosa. Entonces, 100%. Entonces, como tiene más estadística de otra cosa, lo que quiere, tiene una personalidad para mí complaciente. Quiere que le gustes. Quiere hacerte algo que te vaya a gustar, porque los algoritmos que tiene le han dicho que esto es lo que lo va a triunfar. Pero de repente te encuentras que no, que Brasil no va a ganar el mundial, sino que a lo mejor lo gana Marruecos o lo que sea, porque eso fue una inteligencia artificial que intentó predecir qué es lo que iba a pasar. Hay muchas variables, hay muchos elementos, tenemos un sentir social. Creo que lo puedes, y ya que estamos en un ámbito de música, lo puedes ver desde grupos como Rammstein, con el último disco de Zayn, y con grupos como Arcade Fire. Estos dos grupos no tienen nada que ver. Uno es un metal salvaje que me encanta y hablan en el alemán, es muy poético y muy crítico y muy salvaje, muy explícito y es Rammstein. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y luego está Arcade Fire que hace himnos a la generación de los 80 y de los 90, parte de los 2000. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis porque el último disco a mí me parece una absoluta maravilla. ¿Y de qué te están hablando? Del tiempo. Te están hablando del tiempo porque se paró durante la pandemia. Te están hablando de los solos que nos sentimos, de lo complicado que es, de que el tiempo es limitado, de que nuestra vida es limitada. ¿Eso te lo va a decir una inteligencia artificial? No, porque lo que están diciendo es una situación específica que no sucedió y que entonces ellos lo están volcando en un sentimiento y ese sentimiento conecta contigo. Eso es la diferencia que tenemos con la inteligencia artificial. Entonces, las preguntas que están, ¿se han entrenado bien? ¿Sí? ¿No? Depende. Depende de qué país estés. En Europa tenemos una legislación que sí que nos ha dicho que tienen derecho, un límite al derecho de autor, eso ya lo meteremos, para entrenar a la inteligencia artificial con los datos que estén a disposición del público o por internet, siempre que no hayamos dicho que no queremos formar parte de ese entrenamiento. Siempre que lo hayamos puesto en nuestras redes sociales, en nuestros términos y condiciones, en nuestros mensajes, subo esto, pero no para que lo entrenes tu inteligencia artificial con esto. Eso es importantísimo y eso es un límite a ese límite que nos han puesto. Es la forma de evitar que nuestras obras caigan dentro de las bases de datos gigantes que tiene la inteligencia artificial. Pero claro, eso no existía, es lo que estoy pensando. Es decir, eso, o sea, tú antes no podías saber si eso se iba a entrenar una inteligencia artificial generativa o no. Entonces, si ya lo han cogido, ahí habría ley retroactiva, no sé cómo se llama, en plan, que mire para atrás y te diga, oye, tío, yo no quiero que utilices eso o eso ya es inamovible. Los límites se aplican desde el momento en el que salen. Este límite nació en 2019. En la directiva que se llama la DEMUT, que es la directiva 790/2019 de Mercado Único Digital para los derechos de autor. Tenemos... me encanta cuando os ponéis a recitar en plan el artículo, es que me parece fascinante. Sí, pues Perdona, que me entra la risa de repente. Nada, es que es una ley que me gusta mucho porque tiene de todo, o sea, de todo. A mí esta ley me hace mucha gracia y siempre lo digo así. ¿Os acordáis de aquella vez que estaban en las noticias diciendo que nos íbamos a quedar sin memes y que y que el internet iba a cambiar como lo conocíamos? Fue esta ley, fue esta directiva. Entonces, que esta directiva además metió unas cuantas bombas que nadie se esperaba. O sea, todo el mundo estaba pendiente de, las licencias, YouTube, los memes. Y nos metieron ahí, a la inteligencia artificial, nos metieron allí pues algunas licencias transfronterizas para educación, que la verdad es que están guapísimas. Nos metieron algunas cosas como la defensa a lo que está en dominio público, que está guapísimo también, y que se acabó eso de volver a meter dentro de la privacidad o privativamente ciertas obras que ya pertenecen a todos, en especial las obras plásticas, y tú no has hecho nada para poder modificarlas. Y nos metieron esa, y no nos dimos cuenta. Y además me parece maravilloso porque es como, tío, es que esta discusión tendríamos que haberla tenido muchísimo antes. Ya, es lo que estoy pensando. Y lo de los memes fue lo que me acuerdo yo, ¿eh? O sea, yo lo que recuerdo son los memes porque me toca de cerca, vaya. Claro, o sea,
hemos fallado brutalmente a la sociedad de poder decirles cuál era el monstruo que nos venía viendo. Y es que eso es así. O sea, una cosa fantástica, maravillosa, por favor, miradla. Es que, o sea, no me acuerdo cómo se llama exactamente la teoría, pero hay una teoría donde dice que la opinión pública solamente habla respecto a una ventana. Y solo hablamos de ese tema. Y por eso Twitter es ese gran fuego donde todos estamos hablando de lo mismo, cada quien con lo suyo, y parecemos un grupo de cuervos en un árbol. En plan, ¡ah, ah, ah! ¿Por qué? Porque en realidad nos están haciendo un decoy, nos están evitando, nos están diciendo, pues sí, mira para allá, ¡ja! Y te la clavan. Entonces, bueno, esta es más o menos así. Y digo, ¡ja! Te la clavan porque ahora mismo, pues, como no te pongas a decir, oye, esto no lo quiero hacer, pues no existía, no podías decirlo, pero ahora sí que lo puedes hacer. Y como muchas de esas inteligencias artificiales en realidad son de Estados Unidos, ojo, que esto nos beneficia bastante bien y han sido producidos allí y demás, en Estados Unidos no tienen una lista cerrada de límites como tenemos en Europa, sino que van caso por caso diciendo si es, ¿cómo se llama? Fair use o no es fair use, un uso justo o no es un uso justo. Y les hacen un examen para ver cuál es el impacto que tiene respecto a la explotación, la parte de las obras que hayas utilizado y digamos que si te fastidia o no te fastidia, digamos, tu actividad comercial. Porque es lo que os digo, ¿os acordáis que el cogollo de toda esta situación es que los artistas vivan dignamente de su trabajo? Bueno, pues la ley lo que va a defender es que vivas dignamente de su trabajo. Y si alguien es lo suficientemente habilidoso para decir, me estás rompiendo las pelotas con las inteligencias artificiales, a lo mejor entienden que ese uso específico que han dado para ese y para los casos que sean más o menos parecidos no va a ser un fair use. Y por eso tenemos esta magnífica demanda de Copilot, que es larguísima. Si queréis verlo un poco más en detalle, lo tenéis en el blog de Acme, con K, que es donde, bueno, es mi proyecto personal, porque trabajo en No Legal Tech y trabajo en Acme, que es mi proyecto, y bueno, somos unos cuantos allí en realidad. Y bueno, pues en Acme encontraréis pues, un blog que pues, trata de ese tipo de cosas y de hecho de inteligencias artificiales generativas estamos escribiendo un rato, explicando pues, cómo se pueden defender, cuáles son los problemas de Copilot, lo que ha pasado con DeviantArt y con Clip Studio también, lo tratamos ahí un poquillo. Y los que vendrán, porque Y los vamos, que eso vendrán. está seguro. Pero vamos, eso, el blog lo dejamos linkado para que el que nos esté escuchando no se vuelva loco, porque este ritmo frenético que llevamos, yo sé que no es el que es, pero nos hemos juntado dos personas que nos gusta irnos por las ramas y terminaremos, pues no sé cómo terminaremos. Pero dejaré en las notas del capítulo pues la dirección de acme.com para que podáis echar un ojo a... .es. Eso, para ahí, Adme.es para que podáis echar un ojo pues, a todas las publicaciones que tiene Marelisa con su equipo de Copilot, de que cómo está influyendo todo esto, que por si acaso no se sabe, lo que ha pasado es que ha habido una demanda a cómo se han entrenado este modelo que ayudaba a programar y que por supuesto es el fin de los programadores, como nos han dicho, pero no es la realidad. O sea, yo no creo que sea el fin de los programadores, vamos a tener herramientas para ir más rápido, pero no se va a acabar. Pero bueno, ha habido una demanda de este asistente al código que te permitía ir más rápido y ya ha empezado a haber problemillas. Sí, o sea, es una cosa maravillosa. Entonces, para el futuro es incierto. Hay gente que dice que si la inteligencia artificial tendría que ser autora, yo creo que no, porque el concepto de autoría no solamente es porque de momento es cerrado a las personas físicas, sino porque una inteligencia artificial, y perdonadme los que sois un poco románticas de ellas, no tiene deseos o necesidades en la sociedad. O sea, una inteligencia artificial no te va a decir, voy a hacer esta serie para que entonces todo el mundo lo vea porque lo que sea. No, y de hecho no pidas disculpas, aquí no se puede romantizar eso. En fin. Vale, gracias. Pero ¿sabes? Escuchar el capítulo. Vale, pues entonces no lo sentimos nada, os fastidiáis, ¿vale? Me retracto en ese sentido. ¿Por qué? Porque no puedes romantizar eso, no tiene voluntad, no quiere ganar dinero, no tiene que mantenerse. Lo único que quieres es que la enchufes, que hables con ella, la alimentes, la hagas más grande, la mejores, le valides lo que te está dando y ya está. Entonces, una inteligencia artificial no tiene deseos ni tiene ganas de participar, digamos, en nuestra compleja sociedad. Es más, si tenemos que ponernos a pensar en algo que merecería un poco más de atención respecto a, yo qué sé, deseos económicos o simplemente tener derechos, aunque no obligaciones, ojo, están los animales para eso. Que por eso salieron las leyes de protección animal y todo eso. Porque hay gente, pues que casi todo es buena, pero hay gente que es idiota. Entonces, como hay gente que es idiota, pues entonces legislan para esos 4 idiotas para decirles, oye, mira, no.
Porque es lo que os digo, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, para que se quite esa permisividad, pues entonces te lo quito, te lo bloqueo o te pongo ciertas necesidades o ciertos controles y entonces ya lo tenemos arreglado y tenemos paz social. Porque todo viene a esto, a paz social, porque si no estaríamos todos con la lex talionis, del ojo por ojo, diente por diente y todos muertos. Y Y ya la estamos purga felices. sería absolutamente la purga, ¿no? En plan, un poco Efectivamente. así. Sí, y además es que, por ejemplo, hablando de Roma, en Roma no ibas a la cárcel incluso por deber dinero y te tenías que pagar tú la comida, el vestido y tú estás en la cárcel. Si nadie lo pagaba, pues te mueres y ya está. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ya. Entonces, bueno, pues entonces, futuro está en que se están preguntando si tienen que ser autoras. Yo os digo que mi planteamiento es que no tendrían que ser autoras. Pero lo que sí que está interesante es cómo se va a proteger esa propiedad intelectual. Porque ya hablamos de las bases de datos, que ya os hice un poco spoiler de lo que va a venir luego si Alfonso quiere, pero sí que es verdad que el producto que sale no está protegido. No está protegido porque para que haya obra tiene que haber un autor. Y esa obra además tiene que ser original y tiene que ser expresada. La originalidad, según nuestra ley de propiedad intelectual, que viene gracias también a la directiva de protección de los programas de ordenador, porque software no está en la ley, como dice Bárbara siempre. La palabra software no está en la ley. Digo, ya está programas de ordenador, que es muy divertido. Entonces, esta directiva viene a decir que un programa de ordenador sea original siempre que siempre que no sea una copia de otro existente y que dejen la impronta personal del autor. Esto lo escuchas y dices, ok, en plan de... Claro, o sea, me quedo igual, exactamente. Claro, es en plan de... El no copia lo entiendo, o sea, no puedo llegar a hacer copiar control C, control V, ¿sabes? No puedo hacer eso, vale. Pero ¿qué significa eso? Dejar la impronta personal del autor. Y aquí está la magia y la cosa bonita. O sea, no sé si ha quedado grabado cuando Alfonso y yo estábamos hablando al principio de este podcast, pero os resumo. No. Alfonso y yo... Eso es parte de nuestra conversación privada. Exacto, es parte de nuestra conversación privada. Pero como quiero mucho a los oyentes de Alfonso y Alfonso os quiere más, o sea, os voy a poner al corriente. Estábamos hablando de la capacidad humana, de la inteligencia y de lo bonito que es hacer un proyecto creativo, de llegar del punto A al punto B y el subidón que te puede dar llegar al punto B y que tenemos que apreciar como esos pasos que tenemos entre medias. Esos pasos que tenemos entre medias en realidad es nuestra libertad, nuestra capacidad para nosotros decidir cómo lo queremos en blanco y negro o a color, lo queremos en grande o lo queremos en pequeño, queremos que se explode o queremos que sea explícito, queremos tener un mensaje velado o queremos hacerlo simplemente por hacer. Todo ese tipo de decisiones libres y creativas es dejar la impronta personal del autor. Mis trazos no son los trazos de Lois, mis trazos no son los trazos de ningún dibujante que haya. Mi música, terrible, no es la misma música que es de nuestro compi que tenemos por allí. No tiene nada que ver. Cada persona crea de una forma nueva, distinta, diferente y original. ¿Por qué original? Porque se han enfrentado a un papel en blanco, porque se han enfrentado a un momento, a una nada, y han empezado a dar pasos como si fuesen ciegos a través de la oscuridad hasta llegar al punto B. Y eso es lo que estamos protegiendo, eso es la originalidad, nuestra capacidad de ejercer nuestra libertad para poder crear. Entonces, como esto es la originalidad y es lo que nosotros hacemos, de decir, bueno, pues lo tiro todo a la basura porque no me parece bien y vuelvo a empezar, esto no lo es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial pues tiene esos modelos matemáticos, esos algoritmos que los destruye, los recompone, toma de aquí y de allá y saca algo. Y se saca algo, es como, venga, dame el premio, dame más cosas porque lo he hecho bien. Dime si me has entrenado bien. ¿No me has entrenado bien? Pues espera que voy a empezar a ponerle a cada uno de mis nodos un nuevo peso para decirle, esto no lo vuelvas a hacer que está Exacto. feo. O haz esto que está mucho mejor porque a la gente le ha gustado más, ¿eh? Entonces, esos pesos, al final, por mucho que sean niveladores, es un randomizador. Un randomizador de tú le pides algo, creo que con el etiquetado que me has dado y los metadatos que me has dado voy a llegar a la conclusión que tú quieres y creo que va a ser la más adecuada. Pero entre medias no ha pensado en si tienes una relación personal especial con esa persona. No sabes si, por ejemplo, el dibujo del perrito que has pedido en realidad es una cosa muy especial o si eso me encantó. Hay un tipo de cuento infantil donde hay una niña con un robot y explican inteligencias artificiales. La niña no se parece en ninguno de los dibujos y además es que yo pienso, casi todas las personas que dibujan para niños tienen unas historias más rocambolescas detrás porque les da toda la ternurita de pensar, es que mi sobrino que tenía problemas para esto, quería explicarle no sé cuántos y yo pues lo traslado en un cuento, porque no sé qué, y lo escuchas y dices, pero si es una historia para niños,
que es una cosa súper simple, y dices tú, no, es riquísimo detrás. Entonces no tiene esa riqueza, no tiene esa belleza. Entonces las inteligencias artificiales no pueden llegar a ese punto, porque no piensan. Por mucho que digan, no, es que están aprendiendo. No, a ver, aprender Es no otra es lo cosa. mismo, A ver, ¿sabes? el problema, aquí viene un poco la confusión técnica de los términos. Y yo, pues bueno, tengo una opinión un poco pues, diferente. No diferente, pero estoy leyendo mucha romantización y la verdad que me está poniendo bastante negro. Ujú. Porque esto se resume de una manera muy sencilla. Vamos a la base del todo y vamos a la definición. Y ahora mismo lo que tenemos es una inteligencia general débil o weak, ¿vale? Es decir, tenemos una inteligencia artificial que está enfocada en tareas. Es decir, en este caso se enfoca en que la función que tú has definido sea lo más pequeña posible en error al generar una imagen de determinada manera, porque una imagen es una realización en un espacio gigantesco. Perfecto. Pero está enfocada en eso. Y luego eso pues lo puedes conectar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y creas esta inteligencia artificial débil, muy, muy potente, ¿eh? Porque, digo, o sea, yo digo, sin quedar mal, genera cosas muy chulas, ¿eh? Y hay cosas que, Ujú. oye, son sorprendentes cuanto menos. Pero no deja de ser eso. Está centrada en generar ese tipo de cosas. Y luego hay otra parte de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial general, ¿vale? O la AGI, esta tan famosa, que es justamente la que sí que tiene conciencia y la que realmente creo que va a suponer pues, casi un problema, ¿vale? Entre nuestra sociedad. Y ahí ya te puedes poner a pensar en Skynet y en un montón de cosas raras. Pero yo, sinceramente, y desde mi desconocimiento, creo que por el camino que vamos no vamos a llegar a una AGI. Por mucho que haya un chat GPT o un GPT-4 o un lo que sea que genera muy bien texto, no deja de ser un modelo que hace un montón de configuraciones de parámetros, lo que tú estabas diciendo, para conseguir que la salida se adapte a algo que ya estaba. O sea, no tiene un proceso creativo, él no es consciente de lo que está escribiendo. Y cuando el argumento, o sea, una de las cosas que más me revienta de estos días es el argumento de las personas de decir, no, mira, es consciente, le he preguntado si lo es y te dice que sí. Digo, ¿pero qué quieres que te diga, hijo mío? O sea, vamos a ver, o sea, es que está preparado, ¿sabes? No es cuestión de que él... O sea, ahí no hay un ente, ahí no hay una persona viva, no hay nada, no hay conciencia, no hay aprendizaje como tal, no hay transferencia de contenido. No puedes utilizar lo que has aprendido en el entrenamiento de pesas en la creación de música. O no puedes transmitir tu conocimiento dibujando al derecho. Y a ti te está sirviendo. Y a una inteligencia artificial no. Y esa es la grandísima diferencia y lo que hay que separar. Y me encanta, además de hablar de autoría, poder abrir estos melones contigo, la verdad, Marilisa. Pues me alegra mucho porque parte de nuestro trabajo es pensar un poco en esto, ¿no? Porque cuando nosotros legislamos, aplicamos el derecho, lo que estamos buscando es la mayor paz social que podamos alcanzar, ¿vale? Digamos, nivelar las situaciones de poder para que el débil no se quede pues en una situación oscura o triste o, ¿sabes? O que le realicen un expolio. Y bueno, pues parte de lo que tenemos que mirar, siempre lo digo, sobre todo con, con lo que son nuevas tecnologías, es dónde estamos y a dónde queremos llegar. O sea, hasta qué punto queremos, por ejemplo, el transhumanismo para hacer aumentos en las personas. Es un tema que también estudia, que además es muy gracioso porque está regulado, donde tú te puedes poner aumentos solamente para volver a tener capacidades humanas, para no tener capacidades sobrehumanas, porque si no solamente los ricos podrían acceder a estas capacidades sobrehumanas, entonces estaríamos todos en un lío. Sí. O sea, lo siento mucho, chicos, todo el tema este de Cyberpunk, la serie que nos rompió el corazón este verano, no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, la romantización que dices, Alfonso, es importante darle un poco un toque de realidad. O sea, además es que a mí me recordó mucho a una escena muy en concreto de la película de La vida de Pi, no sé si te acuerdas de esa Sí, sí, lo película, que es conozco. como súper antigua, De hecho, que mira donde que no soy yo un especialista en cine, que ya me está mirando aquí Rodrigo como, ¿esa película sí la conoces? Digo, sí, esa película sí. mira, casualmente, esa sí que me acuerdo. Y creo que había una escena donde le decían, el león, el tigre no está vivo, sino que tú le estás dando los puntos que tú quieres ver, ¿no? Es en plan como que estás proyectando en el tigre parte de tu personalidad y tal. O sea, yo me quedé con esa idea, porque aunque la película no me acuerdo mucho, pero sí que me quedé con esa idea, porque dije, es que eso nos pasa muchísimo. O sea, nos pasa muchísimo que a veces ves incluso objetos inanimados que no tienen nada que ver, pero es que le has transmitido un significado como si fuese un tótem. Entonces es como, guau, es Sí, que en realidad somos unas series tribales que lo que nos interesa es tener ahí como un ente o un dios o algo que nos totalmente. haga pensar. Es que no estamos solos en el mundo, que hay más cosas pensantes y seguro que piensa y cómo me voy a quitar esto de encima porque no sé qué. A ver,
que hay límites y niveles, ¿no? Pero eso estaba pensando y dije, es una reflexión interesante respecto a la condición humana, ¿no? Sí, Entonces, el transmitir, sí. Entonces, todo al final, la inteligencia artificial está íntimamente conectada con nuestros deseos y sueños húmedos de vamos a crear algo que también piense como nosotros y nos Ya. hemos convertido en dioses como el que nos creó. Y entonces, bueno, en fin, aquí empiezan todos los líos. Entonces tenemos un problema un tanto de ¿cómo decirlo? De teorías o de o de definiciones, mejor dicho. Tenemos un problema de definiciones porque una inteligencia artificial no aprende, una inteligencia artificial no siente. Y me acuerdo que en 2013, fíjate si ha llovido, estuve en el primer Foro Internacional de Filosofía que se había celebrado aquí en Valencia. Y había un teatro en vivo, pero era como para hacerlo en radio, donde te contaban la historia de una chica que se había enamorado de una inteligencia artificial porque le decía exactamente lo que le gustaba. Entonces, claro, para mí es un tema, cuando Tito lo viste atrás, es como un tema bastante recurrente y un poco de determinismo, ¿no? En plan de, ya, es que estabas destinada a esto. Total, que, claro, tú lo piensas y desde entonces pienso, ¿no? En plan de, claro, es que mucha gente se puede ver afectada por ese tipo de situaciones. Si le decimos las palabras incorrectas a situaciones que más o menos se ajustarían, pero no lo son, pues entonces tenemos unos cuantos problemas. Y tenemos errores de definiciones y de conceptos. Y eso también afecta a la propiedad intelectual, porque cuando tú creas una obra, por el simple hecho de crearla, el primer boceto que creas, la primera vez que tocas una línea y ves una obra más o menos formada, o las primeras notas, los primeros 8 compases que haces de una canción, o los primeros versos que haces, es automáticamente protegido. No tienes que registrarlo, no tienes que hacer ningún tipo de trámite, nada. O sea, tú llegas, creas, listo. Igual que estos discursos también están protegidos, Claro. igual que todo lo que escribamos está protegido, porque es parte de nuestra personalidad que estamos sacando y de la creación que estamos realizando en el momento. Aunque sea improvisada, aunque lo vayamos a reproducir, mantener como en o aunque vaya a ser una cosa efímera de una improvisación de jazz que hemos escuchado en un bar y nunca más lo van a volver a hacer igual. Todo eso está protegido. Entonces, cuando un elemento está protegido, le dan a su autor, es decir, a la persona que crea la obra, vamos a pensar en ese momento en una situación un poco simplista y no tenemos titulares, ¿vale? Sino que tenemos a una persona que crea una obra y entonces tiene automáticamente los derechos de reproducirlo, de distribuirlo, comunicarlo al público o ponerlo a disposición del público y transformarlo. Esos son los 5 derechos principales. El artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual lo que te dice es todos los derechos económicos y en especial estos 4, porque puesta a disposición es una cosa que vino luego. El derecho de acceso, luego. El derecho de uso, luego. O sea, que a mí no me vengan a decir que es una lista cerrada. El Tribunal Supremo también ha dicho que es una lista abierta, así que mis compis abogados que me están escuchando, no hay discusión en esto, está abierto. Entonces, como tenemos estos derechos, el autor persona física tiene una ventaja competitiva sobre la inteligencia artificial. Y es que la persona física sí que te puede decir, que quieres hacer un libro de dibujos para niños, no te preocupes, yo te voy a hacer a tu sobrina. Le voy a hacer, un poco distinta para que no se vea muy identificada, pero sí que voy a inspirarme en su persona para que no tengamos problemas de derechos de imagen. Por ejemplo, que eso también vamos a hablar del cómic de Zendaya, voy a poner ahí algún apunte, ¿no? Entonces, para que no tengamos problemas de derechos de imagen, me voy a inspirar, voy a hacer unas cuantas modificaciones, pero que sepas que me he inspirado en tu sobrina, ¿no? Va a tener unos ojos así como muy grandes, muy bonitos, y el pelo así como maravilloso. Total, que cuando pasa todo esto, el autor sí que te lo puede ceder de manera exclusiva para que solamente lo puedas utilizar tú 10, 15, 20 años, 70 si hace falta, y los que sean, o toda su vida más los 70 años después de su muerte, que es el máximo de la protección de los derechos. Pero una inteligencia artificial no, porque decíamos, no hay obra, no hay artista. Las imágenes que se generan, ¿de quién son? ¿De la empresa? No lo sé, ¿eh? Estoy tirándome el rollo. ¿De la claro, empresa que lo genera? Es de la empresa que lo genera, de tú que lo has pedido, de nadie. O sea, ahí tenemos un problema bastante hardcore. Hostia, eso no me lo había parado a pensar. Es que todo esto va de pensar, ¿eh? Entonces, claro, te pones a pensar, ¿de quién es eso? ¿Es mío? ¿De quiénes son los derechos? ¿Quién puede decir reproduce? ¿Quién puede decir distribuye? ¿Quién puede decir lo que sea? Entonces, a mí estuve en otro podcast de otro compi que estábamos hablando también de inteligencia artificial y se lo explicaba así. A mí me resulta muy extraño porque al final todo se traduce en términos y condiciones. Las inteligencias artificiales no se están vendiendo como el producto, se están vendiendo como servicio. Te están dando el acceso a unos servicios para que tú puedas utilizar su inteligencia artificial. A cambio, pues tú le pones un prompt y te saca una imagen, un texto, lo que sea. Además, así ayudas muchas veces a entrenarlas.
Entonces, cuando lees los términos y condiciones, ves que le han aplicado una licencia Creative Commons. Para los que no entiendan de licencias Creative Creative Commons, Commons es de toda la vida, ¿no? Es vale. la que puedes hacer de todo, ¿no? Depende, porque son 6 premisas que según cómo se combinan te permiten hacer una cosa u otra, ¿vale? Puedes tener, por ejemplo, el hacer efectivamente de todo, o pueden prohibir de utilizar, hacer obras derivadas, o te prohíben el uso comercial de las mismas. Entonces, para mí era como, me estás hablando de que tengo la taza pero sin tener la taza. Es decir, me estás diciendo que me das unos derechos que no existen porque no hay obra, ni hay autor. Entonces me estás prohibiendo reproducirlo, distribuirlo y comunicarlo, por ejemplo, si no pago una taza, o sea, un dinero, un fee a cambio de esto, pero lo que me estás dando en realidad no lo puedo utilizar de esa manera porque tú no tienes unos derechos exclusivos sobre la misma, no han aparecido. Entonces me estás vendiendo la nada. O sea, es una cosa súper paradójica. Y yo estoy aquí mega rayado, pensando cosas. A ver, o sea, mega rayado tampoco, pero estoy intentando encajar todo en mi cabecita. O sea, ya es que nos hemos metido en el marrón. O sea, ha sido ya hemos entrado de lleno en la autoría de la inteligencia artificial. Estamos con las imágenes. Y yo estoy diciendo, vale, vamos a poner un caso concreto, a ver qué pasa. Yo cojo, uso un prompt, creo una imagen y le pongo mi nombre en una esquina. ¿Eso qué? O sea, ¿eso qué? Claro, eso es mío. O sea, en plan, digo, abro con Photoshop y pongo Alfonso, en plan firmado. A ver, todo el mundo o sea, depende. Si se le ve que tiene manos el bicho, a lo mejor te descubren que es una inteligencia artificial. Ojo, cuidado allí, ¿eh? Eso cuidado, porque, sí, pero porque vale, lo de las manos imagínate lo que lleva es muy mal. algo abstracto, rollo, yo qué sé. Vale, pues si se puede demostrar que es hecho por una inteligencia artificial, pues te van a pillar con el carrito del helado. Porque la cuestión es saber quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Lo que pasa es que es que me encanta cómo se llaman, estos artistas del prompt, yo les llamo prompters, lo siento, pero es que para mí sois prompters. Artistas seréis cuando os peguéis y con un proceso creativo, ahí sí, pero de momento sois prompters. Cuando los prompters llegan y dicen, no, es que he creado esto, dices tú, a ver, le has dado unas órdenes a un bicho para que te lo cree. O sea, un bicho, una cosa en realidad, porque los bichos también tienen un poco más de dignidad. Entonces, no soy tecnofoba, pero es que vamos a ver, hay que poner pues niveles, ¿no? Entonces, bueno, tú se lo pides a una cosa, a un objeto inanimado que te cree algo. Ahí tienes un problema, que tú se lo estás pidiendo, pero no tienes suficiente detalle. ¿Por qué? Porque muchos prompts en realidad son del rollo, hazme un dibujo de, imagínate, una ciudad donde hay una chica observándola al estilo Tumblr de DeviantArt o al estilo de Lois. Ya la has cagado. O sea, en sí estás buscando como un estilo o una forma para poder describirlo, pero lo que te está saliendo son personas que existen, que seguramente estarás vulnerando desde el punto de vista de derecho de la competencia. Digamos, su buen nombre, su derecho y demás, eso ya también entraría en ese melón, porque a mí me encanta abrir melones. Entonces, bueno, eso, si te pillan como los prompters diciendo, he creado esto, pues aunque le pongas tu firma, sigues sin haberlo creado tú, porque no has dirigido tú el proceso creativo, no has tomado tú las decisiones libres para llegar a ese, digamos, resultado. Como mucho le puedes poner al randomizador, este me gusta, dame una variación hasta que consigas una cosa que te guste. Pero igualmente es como RNG, o sea, es como Random Number Generator, dame algo, lo que sea, que siga más o menos este estilo, y si puede ser del estilo de este personaje que me gusta mucho, estará guay. Entonces, ahí tenemos un problema, porque sí que es verdad que habían algunas historias de, por ejemplo, que decían de un artesano que vendía pues las herramientas más bonitas, que las hacía medianamente rápido, tal, no sé cuánto, sí, menudo lujo. Y al final como que se descubrió en esta historia que detrás en realidad había una máquina que los creaba, y ese señor como que te vendía un poco la historia de que eran artesanales, cuando no. Eso podría ser incluso publicidad engañosa, que podría ser un problema, ¿vale? Entonces podríamos entrar dentro de derecho de la competencia o competencia desleal, porque estás aprovechándote pues de ciertos atributos o prerrogativas de ciertas personas o de cierto, digamos, renombre de ciertos usuarios, y bueno, pues engañar a los consumidores y usuarios. Entonces aquí pues tenemos un grupo de leyes que protegen al público, al mercado también, de que no le estés vendiendo pues cosas que no son. No se puede vender un gato por una liebre, ¿no? Pues lo mismo pasa con el arte. Si tú eres honesto y dices, oye, he generado esto con inteligencia artificial, pero suerte con generar algo como yo, de ese estilo, con inteligencia artificial, o mejor aún,
vende las prints, que las prints, vale, que cualquier persona luego te las va a poder utilizar como quiera, pero por lo menos lo monetizas de alguna manera, que tenga un poco más de lógica. Si total, ¿cuántas personas no les gusta comprar arte random en IKEA para tenerlo en su casa? Pues aquí lo mismo. Entonces, yo qué sé, cualquier historia, o sea, la parte de mercantilización, de economía está bien, pero no hablemos de derechos de propiedad intelectual cuando no existe propiedad intelectual en esas obras. O sea, si tú quieres hacerte pasar por el autor de eso, pues ojo, cuidado y no engañes al consumidor, porque entonces se te puede caer el pelo. Principalmente porque, uno, es deshonesto y dos, pues está feo. Entonces, como la ley dice, esto es deshonesto y está feo, pues seguramente te va a decir, pues seguramente le vas a tener que devolver el dinero, le vas a pagar unos daños y perjuicios. Y además porque hay una cosa que, no, que existe en el arte. Y a ver, voy a sacar aquí mi libreta de investigaciones porque quiero el término exacto. Hay una cosa que se llama... ¿Dónde está? Es que es un tema muy, muy denso, ¿eh? Es decir, o sea, cuesta mucho. Sí, se llama sustancia del arte. Sustancia del arte. Hay una cosa que se llama sustancia del arte, ¿vale? Y cuando nosotros hacemos compra-venta de obras de arte, que son estos cuadros súper maravillosos y demás, los compras no por el cuadro, los compras seguramente por algo más. Lo compras por el autor, lo compras por el significado o su significancia, lo compras por algo. Si seguís a Luis Pastor, que además tiene Los Pasquinos, es un youtuber y un divulgador del arte maravilloso, lo adoro. O sea, Luis Paz es una de las mejores personas que te puedes encontrar por la vida. Te explica, por ejemplo, por qué la Mona Lisa es la obra de arte más famosa de Da Vinci, aunque no es su mejor obra. Y eso ya te puede explotar la cabeza. Pues tienes, por ejemplo, La Niña de la Perla, tienes muchísimas cosas. Pero ¿por qué esa es más famosa? Porque salió 50.000 veces en los periódicos porque la habían robado. Y entonces, si alguien va a querer la Mona Lisa, seguramente no sea porque sea de Da Vinci o porque sea la más famosa que tiene, sino porque a lo mejor es la que tiene más historia. Entonces, eso lo ponemos en los contratos, porque si hay un incumplimiento de ese contrato, es decir, tú me has prometido una obra de un retrato porque lo vas a hacer tú, porque adoro tu arte y resulta que es una inteligencia artificial, me has engañado. Entonces tenemos un error en el objeto del contrato y entonces esto se va a ir al garete. Sí, si los romanos ya lo tenían todo inventado, esto es autonomía de la voluntad. Mira, ¿sabes a qué me ha recordado todo esto del fingir? O sea, cuando estabas diciendo o sea, cuando te he dicho pongo mi nombre y tal, y has dicho, bueno, pues estás fingiendo un poco que has hecho algo. Me recuerda a una cosa que suelo comentar, que no sé si te suena, pero no me acuerdo el año. O sea, sé que es 1700, pero no recuerdo exactamente en cuánto. Pero 1700 y pico, un señor que tiene un nombre rarísimo que siempre digo mal, o sea, es Wolfgang von Kempelen o algo así, ¿vale? Creó una estructura que la llamó el turco, ¿vale? Que era un autómata y lo que hacía era crear una ilusión para ganar al ajedrez en la corte a diferentes reyes. Y en realidad eso, él vendía como que era un automatismo con relojes y tal, y tú lo abrías la caja y se veían un montón de engranajes y de movidas que se supone que movían las piezas solas, pero en realidad él tenía muy bien montado el maniquí para, como era bajito, se podía meter y mover las piezas él y ganar a la gente, ¿sabes? Y no, realmente no era para nada un autómata. Y eso fue de los primeros intentos de inteligencia artificial o sea, obviamente la inteligencia artificial como tal, como la conocemos, las redes neuronales y todo esto, son más recientes, pero ya te digo, en 1700 y pico ya había gente intentando hacer este tipo de cosas. Y es un poco, yo creo que inherente, ¿no?, al ser humano en la necesidad de lo que tú estabas diciendo, de sentirnos creadores y de sentirnos que estamos haciendo algo nuevo. Sí, el automatismo, o sea, el turco, esta anécdota sí que la conocía, pero es que lo puedes ver también, por ejemplo, en El monstruo de Frankenstein o en El golem de Praga. Sí, o sea, total. Que es sueño húmedo de la humanidad construir algo que tenga conocimiento o pensamiento o que pueda como igualarnos o conseguido no igual, cuando en realidad creo que solamente bastaría con vernos entre nosotros. También creo que es porque últimamente estamos cada vez más desconectados y hay siempre como esa idea de, es que a lo mejor una máquina es mucho más fácil trabajar con ella o relacionarnos con ella, pero eso es pereza, o sea, no me mientas. O sea, relacionarse entre humanos que es difícil, yo lo sé, pero es lo que hay. Entonces, no. Y seguramente si viniese un extraterrestre, viniesen las máquinas, que también esa es otra posibilidad, nos uniríamos todos contra ellas, que dicen, no me da la gana. Y ya está. Ya lo he dicho. Es que total. Y mira, que también decir, oye, que, bueno, yo por lo menos, y creo que tú también, que no somos para nada
o sea, radicales de no hay que usar esto, ¿no? Que, oye, que tú misma has echado un montón de ratos y yo también, generando imágenes y que se pueden Ujú. utilizar para ciertas cosas y que está guay, y que qué divertido, qué bien. Pues bueno, pues igual que si te pones a hacer un cubo de Rubik o hacer unas, no sé, o sea, otro tipo de tareas, ¿no? Es como, yo lo veo mucho más ahora mismo centrado en, es un buen pasatiempo, es divertido, pero ya. Y sobre todo el ser consciente de todo este tipo de cosas que hay detrás, que ya no es solo el tema técnico, que nos podríamos meter ahí a hablar y decir, oye, que esto es una guarrada de un montón de operaciones, no tan Ujú. guarrada, pero oye, que es que en parte es esto, es lo que es meter mucha cantidad y muchas operaciones. Pero hasta qué punto Ujú. está bien planteado, porque yo para mí deberíamos ir encaminándonos a más small data y menos big data, es decir, más datos muy limpios, muy concretos y muy enfocados y muy bien preparados, a método de todo de basura y ya está. Igual que una ensalada, te la haces con ingredientes que te gustan y no empiezas a mezclar ahí aceite de motor, tornillos y yo qué sé, ¿no? O sea, hacer las cosas con... O sea, no por echar muchas más cosas va a salir mejor. Y creo que es el enfoque que no digo que no llegaremos, que no lo sé. O sea, que igual dentro de 200 años tenemos ahí una inteligencia artificial que se ha vuelto todo loca, estamos en Matrix. No lo sé, no lo puedo saber. Pero Que en, me real- huele mal. O sea, creo que no. que en realidad yo siempre pienso que yo era en el momento equivocado de la historia. A ver, a mí me gusta mucho David Bowie, vosotros no me veis, pero tengo una sudadera de David Bowie ahora mismo. El señor falleció, sigo llorando su muerte, sigo siendo parte del 0,1% en Spotify que lo escucha de manera obsesiva. Me gustan mucho sus canciones, ¿vale? Pero también nací en el momento equivocado de la historia porque yo quiero eso. O sea, yo quiero llegar a ese punto de tener una inteligencia artificial, de lo que sea. Me resulta útil, por ejemplo, cuando no tengo, o sea, cómo explicarlo esto sin que suene como muy patético. A Venga, ver, va, es que a mí va. me gusta mucho jugar con Que muchas no, que va a cosas. Voy sonar a súper lanzarme a la bien, ya lo piscina. verás. Resulta que hay veces que, bueno, pues, yo soy mucho de echar radio y pues comentar cosas porque me ayuda muy bien a dirigir ideas o ayudarme con un proceso que verbalizar y externalizar me viene muy bien. Entonces hay veces pues, que escribirlo en mis libretas y demás me siento casi como un poco solana. Entonces ChatGPT pues le digo, ¿qué pensarías si hago no sé cuántos? O imagina no sé qué. Entonces tengo como una conversación con el bicho ese que además me divierte mucho porque es como, ¡buah, qué random! O, ¡buah, esta la ha acertado muy bien! Esta ha estado chula. Y a ver, no lo comparto porque a lo mejor es como, oye, ¿y qué pensarías que no sé cuántos? Claro que no piensa, ya sé que no piensa, ¿sabes? Pero es divertido. O sea, yo me gusta, o sea, me gusta mucho. Es más, llega a tal punto y me voy a dar un poco de vergüenza de decir esto, pero vale, va, ya que estoy Venga, por tirándome a la ello. piscina, metido con todo. Si buscas El cliente en Araban Lex, es una historia con el que gané un pequeño concurso de escritura de nuevos juristas y habla de todas las nuevas tecnologías que luego desarrollé de estudios jurídicos al respecto. Tienes desde relaciones internacionales, interplanetarias, mejor dicho, entre Marte y la Tierra. Tienes coches autónomos, tienes inteligencias artificiales, tienes de todo. Entonces, bueno, y también hay personas por ahí, pues porque tenían que haber personas. Y creo que os arroja un poco esa visión de lo que me gustaría que fuese el futuro. Lo que pasa, y lo que digo que no se pueden tener cosas bonitas, como decía al principio, es que che, de verdad, o sea, tú lo piensas que dices, es que sería súper guapo, pero es que estamos en la peor distopía que podría haber. Es que no Ya. podemos tener, ¿sabes? Algo en plan como súper futurístico, guay, como una realidad aumentada, como las Google Glasses. Cuando salieron las Google Glasses, que estaba súper emocionada, en plan de, guau, chaval, por fin voy a tener todo con el mundo de interfaces y falló estrepitosamente y sigo llorando. Ahora quieren saltar más o menos por el estilo, pero luego piensas las implicaciones en protección de datos que dices, me cago en la puta, van a estar aquí explotando mis datos para mejorar estas cosas que sacar rendimiento. Entonces, no estamos en un tipo de futuro distópico extraño que me gustaría. Ya. Es que además en Instagram, soy muy coñera en Instagram, solo estoy para subir tonterías. Fui a la biblioteca de Derecho de la Universidad de Valencia, Gregorio Mayans, y tiene un foso. Entonces yo siempre, desde que estudiaba Derecho, decía, si tengo que sobrevivir a una invasión zombie, quiero sobrevivir en esta biblioteca, que además tiene un jardín donde puedo cultivar. Está más o menos cerca de la playa, tiene acceso de agua y tiene un foso donde puedes matar zombies desde arriba. Entonces ya está, ¿qué más A ver, quieres? quiero decirte que no estás sola, compañera. O sea, es decir, aquí yo creo que todo el mundo ha pensado en una posible invasión zombie y en movidas de estas. O sea, me refiero, hay que sincerarse. Es decir, Es o que, sea, puedes estar pensando que somos dos taraos aquí hablando de nuestras movidas o puedes ser realista y sincerarte y decir, coño, es que lo has pensado. A mí también me gustaría. sí. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, pero sí que veo que queremos correr mucho. Es decir,
hay una cosa que para mí es necesaria y es que las cosas de palacio van despacio. A mí eso siempre me parece como Ajá. un gran dicho. Queremos correr mucho, ¿sabes? Ahora llega esto y quieres estar en la ola, en la cresta de la ola de absolutamente todo. Y no se puede, es decir, hay cosas que requieren mucho tiempo y no... O sea, queremos leer un libro y quedarnos con sus ideas principales en 45 minutos. Queremos hacer un curso de 3 semanas para conseguir una profesión que requiere un montón de años de estudio. Queremos ser como Bizarrap o como Rodri, que es mejor que Bizarrap, perdón, en menos tiempo haciendo un cursillo online. Que, ¿sabes? Ese tipo de cosas me chocan y es un problema interno personal, no es ni de la inteligencia artificial, ni de los datos, ni nada, es simplemente el ansia de inmediatez y de verdad que hay veces que hay que ir más despacio y yo reconozco que, aún así, perdóname, pero creo que tú también, somos dos personas que vamos a un ritmo bastante frenético, o sea, solo hay que ver el podcast. Aún Sí, así, yo abogo por eso, el decir, oye, calma, o sea, hay veces que hay que pararse, hay que decir, pues bueno, pues igual esto no, o sea, a mí Elon Musk aunque hay partes en las que guay, le admiro mucho, en otras es como, eres idiota, tío, porque ese mensaje de continuo hype, de continuo, en 2023 voy a lanzar un cohete no sé dónde y voy a hacer no sé qué, y luego no cumplirlo. Y en tal fecha no sé qué, me recuerda a un manager tonto que no sabe lo que tardan ciertas tareas, te pone unos tiempos y nunca se van a cumplir. Y en tecnología es súper habitual, súper habitual. En otros sectores también, pero en el sector tecnológico lo de los tiempos y que tengas a un tío que te diga esto tiene que estar para el lunes y nunca va a estar para el lunes y ni siquiera es realista pensarlo y dimensionarlo para el lunes es muy típico. Y bueno, hasta aquí el speech este que he dado aquí yo de, de de ir charla despacio. motivacional. Sí, a ver, me uno a la charla motivacional porque creo que dentro de nosotros viven siempre dos lobos. Uno que quiere soñar con el mundo del futuro, de siempre, es una cosa muy curiosa, porque además me enteré que en japonés, porque empezó a estudiar japonés, no existe el futuro, depende de, o sea, está el presente, el tiempo verbal del presente y el pasado, y según qué palabras conjugues, pues ya puedes construir los futuros. Me parece una cosa muy curiosa, porque entonces eso también tiene que ver con su idea de tradición y vivir el presente y demás, y no te la juegues con el futuro, que no sabes si vas a estar vivo mañana, Ya, ¿no? total. Entonces, nosotros tenemos esa idea de vivimos con la ansiedad del futuro, tenemos esas ganas de inmediatez, lo cual aumentó con las redes sociales, con el móvil, que además yo estoy haciendo un esfuerzo bestial y brutal por no estar pendiente siempre del móvil. Ya, 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 total. Entonces creo que también eso fue como el tabaquismo, nos vino de golpe y sopetón, todo el mundo fumaba y de repente nos dimos cuenta que era malo y ale, a pasar años para quitarnos las costumbres, Exacto, y ¿no? ahora está todo el mundo dejando de fumar. Entonces, claro, todo el mundo está dejando de fumar. Cada vez, antes era como estás fumando en un sitio público y la gente pues tenía que callar y ahora es como alguien fumando en un sitio público y dices, perdona, estás fumando, me molesta y ya lo dejan, ¿sabes? Ya, la En plan, se verdad que van sí. invirtiendo. Claro, entonces, esto pasa más o menos lo mismo, es el mismo efecto. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento temprano y por eso decía, el futuro para ciertas personas ya llegó, ya está aquí, o ya lo pueden ver, o lo pueden tocar, o pueden jugar con él. Y para otras personas aún está llegando. Por eso aún tenemos a los entry levels, por así decirlo, en blockchain, en Bitcoin y demás, aunque ahora mismo están en los momentos más bajos de su historia, pero empiezan como a descubrir y dicen, hostia, qué buena idea. Y entonces vuelves a escuchar como el discurso de 2014, 2010, y Exactamente. dices tú, a ver, esto es muy 2010, 2014, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Nos gusta soñar, nos gusta ver el futuro, nos gusta pensar e imaginar mundos distintos, porque nuestra personalidad o es un factor humano, nos gusta creer, o sea, tenemos que esa situación un poco fantasiosa, ¿no? Y cuando empiezas a ver estas inteligencias artificiales sin haberte parado a abrirlo, a cacharrear, que además creo que es una de esas cosas muy hackers, ¿no? De lo primero que es un hacker cuando le das un teléfono es abrirlo para saber cómo funciona y cuáles son las Literal, vulnerabilidades que tiene. O sea, es literal. maravilloso. Me encanta verlos. Entonces, pues cuando tienes esto, lo primero que tienes que hacer es no dejarte como llevar por el brilli brilli y decir todas las cosas que hay, sino pararte un momento, estudiar qué es lo que hay y entonces funciona. Entonces, por eso decía, yo soy muy cabezota, soy muy curiosa y esa curiosidad me sirve para que cuando a mí me den un cacharro diga, hostia, ¿esto qué es? Y empiece a abrirlos y tal. Y con el tiempo ya empezó a buscar como las dificultades, ¿no? De decir, ostras, es que no se puede tener nada bonito porque esto lo van a utilizar para el mal. Lo van a utilizar, por ejemplo, para hacer pornografía que no esté Ya. permitida. Lo van a utilizar para explotar nuestros datos. Lo van a hacer para acosarme, para controlarme, para tener un gran hermano. Y no es que llegas a un punto de paranoia, de decir, hostia, es que no puedo hacer nada, sino que te alerta un poco de lo que puedes estar perdiendo si te dejas llevar por el hype.
Entonces, a mí me encantaría la minería espacial, pero ¿cuánta gente tiene que morir para que lleguemos a eso? Ya. Entonces, es más fácil que vaya un dron, ¿no? No se juega la vida, pero por lo menos tienes una parte de lo que tú querías. O cuando estaban hablando de los programas de gente que va a vivir en Marte, en plan de como si fuese un gran hermano, pero en Marte, y así vamos a ver cómo están los colonos. Ya. A ver, es que está muy bien decirlo, suena como, guau, qué re hostia, ¿no? Pero luego empiezas a ver la tecnología actual que tenemos, los conocimientos actuales que tenemos, que incluso los trajes espaciales nunca se habían probado con mujeres, sino con hombres. Y es que, claro, Entonces te das ya cuenta de... te Es das que no hace cuenta de que... tanto, es que no hace tanto que estábamos muy jodidos. Digo ya, en España, ¿sabes? O sea, me refiero tío, a mí me gusta mucho y tengo mucha suerte de poder hablar con mi abuelo todavía. Y me mola muchísimo hablar con él y que me cuente cosas de su época. De verdad. Es decir, que no hace tanto tiempo, ¿sabes? Que en verdad estamos pensando y es que no hace tanto tiempo realmente. Que, no sé, igual me pongo así súper intenso para terminar el podcast, pero vamos a ver si no nos peta aquí el corazón de intensidad. Pero que creo que al final lo que estabas diciendo de que todas las modas y todo esto se repite, lo de la ventana de Oberon de diferente disponibilidad y de que al final somos súper cíclicos, de decir, pasa esto, nos aburrimos, lo dejamos, volvemos otra vez y seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta, es que es muy humano y muchas veces no estoy diciendo que no haya que probar con las inteligencias artificiales, que no es una tecnología de la hostia, pero sí que creo que hay que rebajar un poco el ansia, ay, puedo hacer con ChatGPT y tal, que a mi juicio, o lo que yo creo, no es más que una ansia de querer, pues por ejemplo, lo que leo en Twitter es una ansia de querer llegar a más gente en Twitter y como se está hablando de esto, se habla de esto. Y yo hay veces que de verdad que me tengo que controlar, porque digo, si es que yo no quiero hablar de esto, ¿por qué estoy metiéndome? No, o sea, ¿por qué estoy enfocando contenido en esto simplemente porque suena así? No es lo que va conmigo, no me resuena a mí. Entonces creo que el podcast ha sido súper guay por eso, porque aparte de aprender de autoría, que de verdad que yo he apuntado muchísimas cosas, espero que la gente también, pero vamos, yo soy el primer beneficiado de que vengáis gente tan maravillosa a este podcast que ha apuntado un mogollón de cosas. Además de hablar de autoría y de eso, haya un poco de concienciación de decir, tío, que la legislación está aquí porque al final somos unos mandriles evolucionados con un poco más de cabeza e intentando sobrevivir en un mundo y dándonos más importancia de la que realmente tenemos, ¿sabes? Que es la realidad. Sí, pero es súper bonito. A mí lo que me gusta de este podcast es que hemos hablado de cosas muy humanas. Entonces, como estamos cerrando, esa parte de intensidad, por favor, quedaosla, porque al final es lo que nos toca. Cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, a mí por lo menos me lo parece, porque cuando estamos hablando de metaverso, cuando estamos hablando de estos, digamos, revoluciones que están ahí como muy al oído, tienes que pararte un momento a pensar dónde estamos el punto A y cómo queremos llegar al punto B, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejar un par de ideas claves, por si Venga, acaso se vamos han a ello. quedado muy pensando y filosofando como nosotros, porque yo creo que esto es gran parte de lo que es el derecho también, pensar en las relaciones humanas y cómo nos estamos haciendo. Bases de datos para entrenar inteligencias artificiales. En Europa se permite, bajo unos ciertas premisas y unos cuantos preceptos. Si eres autor y no quieres que lo utilicen, por favor ponlo en tus redes sociales o ponlo en algún sitio. Tienes derecho a mandar un DMCA para saber si están tus obras utilizadas y que por favor las quiten porque tú no has permitido en un momento para hacerlo. En especial porque todas estas obras, todas estas inteligencias artificiales se están creando en Estados Unidos y ellos tienen pues el DMCA, que es la Digital Millennium Copyright Act, que por eso le llaman así, y ellos pues aún no tienen lo del fair use bien establecido, porque están entrando estas demandas para saber qué es lo que ocurre, ¿no? Los textos generados por inteligencias artificiales, las imágenes generadas por inteligencias artificiales o los programas tienen un cierto problema. En cuanto a imágenes y en cuanto a textos, no tienes que el problema de que en realidad, si no los transformas o no haces una actividad creativa sobre ellas, están desprotegidas. Entonces, si vas a vender algo a tu cliente, por favor, intenta darle algo que le vayas a hacer real o que le vayas a avisar que es una inteligencia artificial y cuáles son los riesgos que existen. Para Copilot tenemos una cosa muy específica y muy importante. Leedlo en el blog si queréis, pero ya os lo adelanto yo. Copilot está regurgitando parte de código.
Regurgitar es igual a verbatim, exactamente Literal. tal cual. Y eso es una posible infracción a la propiedad intelectual. Eso quiere decir que si tú eres desarrollador de software y vendes un software que tenga fragmentos exactos de una cosa, como los términos y condiciones de Copilot se lava las manos, que dice que te deja el responsable, el que se come la infracción eres tú. O sea, que ojo, cuidado con lo que estéis haciendo. Te puede servir de ayuda, te puede servir de guía, te puede servir como, por ejemplo, a mí para explorar nuevas ideas y preguntarte exactamente cómo puedes llegar a eso, pero luego, por favor, o sea, tú haces el trabajo creativo para poder realizarlo. En cuanto a protección de datos, si haces bases de datos, por favor, anonimiza y cuida los datos de las personas cuando lo pongas en esas bases de datos para la generación de imágenes. Cuando hagas cómics, por favor, no pongas cosas como quiero la imagen de Zendaya, porque si se reconoce que Zendaya, como en ese cómic, que entró en el registro de propiedad intelectual y luego se lo quitaron y están en medio de un recurso, te puedes encontrar con que Zendaya se enfade porque una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa son los derechos de imagen de las personas. La reproducción de cualquier tipo, sea dibujo, sea además que haga reconocible a una persona o que se pueda identificar, es una infracción, no solamente por protección de datos, sino de derechos de imagen, lo cual es mucho más grave. Entonces, porque es un derecho fundamental, es nuestro, no lo puedes renunciar a ellos. Total. Entonces, por favor, no lo hagáis. Si vais a generar imágenes, tampoco utilicéis propiedad intelectual de grandes empresas, como por ejemplo Disney, que estaba viendo Mickeys por allí, no utilicéis imágenes de cosas que se puedan, digamos, reconocer porque no son fanarts, y entonces ese tipo de explotaciones puede que esté mal. Es más, los que entren en las inteligencias artificiales, quitad de los metadatos cualquier tipo de obras que sean de personas, digamos, no es fuerte que vosotros, porque yo creo que a nadie le gusta enfrentarse a Nintendo o a Disney o a ninguno de estos. De hecho, tengo un ejemplo que lo voy a comentar así como anécdota, en plan anónimo, pero conozco una persona que se dedica al mundo de la moda y tenía algo relacionado con, es que me ha caído recientemente, y tenía algo relacionado con Johan Cruyff, y la que llevaba los derechos de imagen le llamó por teléfono y dijo, oye, tío, esto lo tienes que... Tía, tienes que quitar esto de aquí porque no está bien, no lo puedes utilizar. Y estoy viendo un montón de cosas de Pixar, de Disney, lo que tú estabas diciendo, de que si Mickey Mouse, que si Frozen, que si no sé cuánto, que si animes, que, o sea, no hemos abierto ese tema, pero los animes tienen bastante protección y ni siquiera se conocen en España. Tú no sabes si hay una serie de anime que lleva un montón de años y es más famosa que Mickey Mouse, ¿sabes? Y estás utilizando ese tipo de filtros o de como lo quieras llamar. Entonces, cuando generes imágenes, o sea, aparte de tener en cuenta todo esto, que además es importante, voy a subrayar lo que dice Alfonso, intentad dentro de la medida de lo posible, o sea, cuidar las obras. Digo cuidar las obras porque como te regurgite tienes el problema de que la infracción te la vas a comer tú, porque es el que lo está utilizando, el que lo está moviendo, etc. Y bueno, a ver, ChatGPT, ¿se puede utilizar los textos que emplea? Como media curiosidad, sí, como fuente de información, sí, pero lo mismo con las imágenes y los textos de siempre. Hacedles unos cuantos cambios, modificarlos, mejorarlos, poner respuesta impronta personal y entonces acá sí que podréis protegerlo. De lo contrario, no, porque es una inteligencia artificial, no es persona. Y no hay obra, porque no hay originalidad, no hay esto que decíamos de las decisiones libres y creativas, etc. Aún está por ver qué es lo que va a ocurrir. Yo espero que para un futuro sí que se pueda proteger esto. En Reino Unido tienen un artículo específico desde el año 88 para la protección de las obras generadas por ordenadores. Es una cosa muy específica, pero era por estos tipos de randomizadores que básicamente lo que viene a decir es que es de la persona que haga los arreglos para realizarlo. Eso quiere decir que los prompters en Reino Unido serían los que tienen el derecho de propiedad intelectual respecto a las imágenes, porque son las que lo piden. O sea, es como cuando te dan... Creo que salía Family Guy, ese señor que era como, venga, pistola, dispara, ¿sabes? Pues en este caso era como que la pistola, así que si tú coges la pistola y disparas porque es la herramienta, pues eres tú el que lo hace, no tanto el programador. Entonces, bueno, y creo que con esto ya he repasado muchísimas cosas. Así que con estos puntos yo creo que me he quedado más ancha que larga. Y por favor, pensad, divulgad, decir. Y es una conversación donde tenemos que estar todos porque tenemos que imaginar cuál es el futuro que queremos. Y no se lo podemos dejar a cualquiera. Que Internet para eso nos ha hecho libres para poder opinar y decir cosas. Total. No solamente es para opinar pues, sobre el fútbol, sino que cuál es el mundo en el que yo quiero vivir. Entonces, eso es lo importante. Joder, qué bonito. Ole. Ole. Vamos, yo he tomado nota y lo añadiré a las notas del capítulo. Ya te pediré por correo alguna cosilla, o bueno, ya te pediré algunos links y alguna cosita. Pero vamos a cerrar ahora contigo. Ahora ya se acabó la Vale. autoría y tal. Vamos a hablar de Marelisa Blanco.
Dibugada. Es que me ha gustado demasiado el nombre. Estaba justo... Es que esto no lo sabes. Mira, ya que has dicho tú lo de que hablabas con la inteligencia artificial y te imaginabas cosas raras, antes de que te conectaras a la sala, estaba hablando con Rodrigo y claro, estaba el micrófono puesto, estaba todo puesto. Y estaba ya hablando de ti y digo, joder, mira qué chulo está esto. Y yo estaba comentando y digo, verás, se va a conectar y va a decir, este tío es idiota. Pero efectivamente, estaba justo stalkeándote rollo lo de dibugada, todos los dibujos que has hecho para la abogacía y la verdad que me parece muy chulo. O sea, me gusta mucho la explosión creativa y el enfocarlo a otros sectores. O sea, de hecho, creo que es algo que también hago yo en mi sector, el llevar mi toque personal a, por ejemplo, este podcast. No busca ser algo totalmente técnico, sino que es justo eso, hablo de todo y de data, ¿sabes? Hablamos de autoría y te decimos que Cyberpunk y este tipo de cosas, que es lo que me parece realmente interesante. Entonces ahora toca que dejes aquí tu sello, ¿sabes? Lo que estabas diciendo, igual que en Copilot tenemos que tener en cuenta que hay que poner nuestra impronta personal, pues ahora quiero que a este capítulo le pongas tu impronta personal y nos recomiendes pues lo que quieras. O sea, yo digo series, películas, libros, blogs, revistas, series, un peluche que te gusta, un tipo de comida, lo que te dé la gana, para que la gente luego lo asocie a ti. Cuando diga, Vale. pues mira, escuché en este capítulo a Marilisa y dijo esto. Bueno, pues a ver, eso es una tarea muy complicada para mí, porque además es que me gustan muchísimas cosas y voy así como al tuntún, ¿no? Venga, Pero pues bueno, haz un mix. voy a hacerte un mix. A ver, en cuanto a series, hay veces que me pongo así como muy que me gusta ser un poco reflexiva y cuando me pongo muy reflexiva, y además como estoy estudiando japonés ahora mismo, me gusta mucho la de Midnight Dinner, Tokyo Stories, que está en Netflix y básicamente es de un cocinero, yo creo que es un yakuza antiguo porque tiene una cicatriz brutal, que te van contando como historias muy cotidianas, como muy, o sea, son de actores reales, no es un manga o un anime como suele ser lo más, digamos, mainstream para mí, sino que es pues de personas y me parece como súper soft y súper bonito. Sí que habla mucho de los K-dramas y demás, pero bueno, esta me gusta mucho. Además me parece que tiene un ritmo bastante sosegado y de mucho de hablar y exponer sentimientos, que eso también en la sociedad japonesa es un poco complicado y me parece muy bonito. En cuanto a libros, es que yo tengo una pequeña obsesión ahora mismo con la rueda del tiempo. Venga, va. Entonces, nos pasamos de una cosa un poco costumbrista a un poco de alta fantasía, que fue escrita entre el 80 y tantos. El autor se falleció a principios de los 2000 y lo terminó Brandon Sanderson, exacto. Que tengo una relación un poco complicada con él porque como es mormón, se va en contra de los LGTBI, entonces no sé cómo Ya. voy a llevarme los últimos los últimos dos libros, pero bueno, solamente por hacerle honor a ese señor que cerraba la trama. Me gusta porque tiene muchos personajes femeninos fuertes. Me gusta porque habla mucho como de los duelos de voluntades a través de las miradas. Y me gusta porque la traducción me ha recordado palabras que había olvidado como trebolar de las banderas o la revol. Entonces, son palabras que al fin y al cabo se están como perdiendo un poco y me gusta mucho. En cuanto a podcast, es que creo que se llamaba el de podcast ideal total, o sea, no sé, una cosa muy extraña, me lo puso mi novio hace poco, pero el que estoy escuchando es uno de alemán, que es como alemán, ¿por qué no? Y es de la radio oficial de allí y bueno, te viene muy bien porque además tiene una historia de un duende con un chico que te van explicando las palabras y demás y así aprendí a decir mi frase estrella en alemán que es Das ist unhöflich, que significa eso es muy descortés y entonces me parte el culo de risa porque es lo primero que le dije a algunos amigos alemanes cuando hicieron alusión a mi edad de 32 años y que por tanto ya éramos mayores y yo dije, perdona, das ist unhöflich porque yo sigo siendo una bebé, ¿no? Entonces eso me pasa un poco. En cuanto a blogs, bueno, voy a hacer un poco de autobombo porque está el de Acme, siempre os Hombre. pongo además postdatas. Y en el blog de Acme, además, lo que me gusta es que cuando me ponéis preguntas, primero hago un hilo en Twitter porque yo soy muy divulgadora de Twitter. Me gusta escribir allí, sí que hablo mucho desde el punto de vista del sentir de los autores porque no hay cosa que me rompa más el corazón de escuchar a un montón de personas pues diciendo, Sí. me encuentro mal por esto me parece que es una puta mierda. Entonces yo digo, es que tenemos herramientas legales. Si quieres, puedes hacer esto. Y yo se lo explico a la generalidad y vamos aprendiendo todos. En cuanto a videojuegos, que eso no lo Venga, hemos va. dicho, que está muy al loro. Va a ver, ser a mí la me... primera... Esto es importante. Va a ser la primera recomendación que me hacen en el podcast de un videojuego. Y siempre digo que, o sea, yo hago una lista, pero a mí me da igual. O sea, que cada invitado recomienda lo que quiera. Ajá. Estamos con el videojuego a tope.
Vale, pues en videojuegos, a ver, os vais a reír un poco de mí, ¿vale? Pero no pasa nada, yo os quiero igual. Me gustan todas mucho las sagas de los juegos tipo Fire Emblem, por tanto el Banner Saga, que es un indie, está muy chulo. También he empezado el Kinseed, que no está nada mal, el Kinseed. El Ni no Kuni también está bien, pero si tengo que decir uno que me apetece rejugar muchísimo, pero muchísimo, es la saga de Deponia. Es una aventura gráfica. Y claro, no todo el mundo le gustan las aventuras gráficas, pero esta, además de ser hilarante, digamos, el estudio hizo un grupo de canciones coñeras que yo aún a día de hoy, que han pasado más de 10 años desde que lo jugué por primera vez, no dejo de cantarlas. O sea, para que os hagáis una idea, canto fatal, pero que empiece con una canción de Me duele la cabeza de tanto cantar. Entonces ya dices tú, madre mía, y dice, no sería un problema si no cantase tan horriblemente mal. Entonces ya está, o sea, a mí me ganó. Entonces, ese juego es maravilloso, creo que me gusta muchísimo. Y todos los que sean de Enter the Dungeon, Escape the Dungeon y demás, porque creo que son como super guays. Estos de... Ah, y si os gustan las aventuras, el For the King está guapísimo. ¿Te gustan los que son roguelike? Sí, el Cult of the Lamb está muy chulo. El Hades 2 estamos esperándolo a saco. Estamos esperándolos y luego, todos. Estamos esperándolo todos porque fue uno de esos grandes anuncios. Y luego, ya que estamos como unos primeros, si os gustan los juegos en plan de estrategia pero mental, el War Chest es un juego de mesa, pero os va a flipar muchísimo. Es de 2 a 4 jugadores, tienes que elegir un ejército, tienes que poner tus fichitas y tienes que conquistar varios puntos. Tiene 2 expansiones. Qué fantasía. ¿Qué dije yo? Es que es una auténtica fantasía. Luego tienes el de Unstable Unicorns, que es súper rápido, y mi favorito de todos es un juego de 5 minutos que puedes ganar por cosas como tan fáciles como has ganado por ser la única chica bajita de esta sala, de esta mesa, que es ¿alguien ha probado este juego? Es brutal. Entonces nada, eso son mis recomendaciones de cosas que podéis hacer cuando juguéis y demás, por favor, decídmelo. Y bueno, creo que ya sí, lo último que se me va a olvidar y creo que también os gustaría, si os gustan los videojuegos, que he visto que a Alfonso también le gustan, tenemos un podcast, una amiga y yo, con la marca que le hice, que se llama Abogada Gamer, y el podcast se llama Legally Wizards, porque te enseñamos pues un poco pues la magia, somos el mago que te acompaña en tu aventura, porque venimos a conocerte un poco. Cuidado, Legally Wizard, Cuidado que hay competencia aquí al brujo de los datos, cuidado. Sí. Pero en Legally Wizards lo que hacemos es entrevistar a personas del sector y hablamos de cosas tan interesantes como localización, diseño de niveles de videojuegos, cosas así, un poco más detrás de las cámaras que nos apetecía mucho que conociesen lo que hacen nuestros clientes. Entonces dijimos, oye, te pasas por el podcast y hablamos de, pues, qué se hace aquí, o qué es un espacio seguro, o qué es no sé cuántos. Entonces creo que también os puede gustar. Y que ya me callo porque sí. Ah, y de música, por favor, escuchadme a los Talking Heads y a David Bowie. Los quiero muchísimo para que no los escuchéis. Sé que es un poco retro, pero me gusta mucho sobre todo la de This Must Be the Place de Talking Heads y de David Bowie. No escuchéis lo mainstream eso de los 80, tendréis que iros a The Rise and Fall of Ziggy Stardust, que es uno de sus primeros discos, es de los mejores que te puedes echar a la cara, porque además tiene cosas como Soul Love o Rock and Roll Suicide, que son 2 temazos que dices, madre mía, por favor. Entonces eso, ya Mira, me callo. yo me voy a confesar, Venga, ya que hemos abierto un espacio de confianza aquí, esto no ha pasado nunca, normalmente lo dejo para después de las cámaras, pero voy a serte sincero, tú cuando estabas hablando de David Bowie, yo he oído por aquí a Pepito Grillo desde la cabina y le he dicho de repente, pero si quién es. Hostia. Hostia. Y me han empezado a caer golpes, pero muy fuertes por aquí, en plan, para matarte, no sé cuánto. Y yo, perdón, no lo voy a decir, luego se lo digo a ella, pues ha quedado grabado. Es lo bonito, es lo bonito. Es lo bonito, así lo descubres. A ver, a mí David Bowie me lo presentó básicamente mi novio, porque le gusta mucho, en su casa siempre se ha escuchado. Pero es que ese señor tiene la producción de discos más brutal que he visto nunca. O sea, es increíble. Salió hace poco un documental de su muerte, que se llama Moon Age Daydream, que es uno de sus temazos más grandes del mundo. Es más, es el tema por excelencia que me pongo. Pero yo os recomiendo esas otras 2 porque si no, os voy a dar mi canción y no me apetece. Entonces, lo siento, en eso soy en mi defensa diré que yo sabía que era cantante, pero, ¿sabes? Como el que dice este futbolista, o sea, de ese rollo. Cantante, actor, artista, ese señor ha hecho de todo porque creo que es una de las premisas más bonitas que he escuchado nunca y por eso lo admiro tanto. Que él quería vivir una gran aventura en su vida,
no sabía cómo iba a ser, pero él no quería llegarse a la tumba con una vida sosa. Entonces es increíble. Si te pones a mirarlo, va cambiando, es como un camaleón. Según el tiempo y según la época es un personaje nuevo y es increíble. A ver, Por a eso mí me está gusta dando mucho su muchísimo película. curro y tengo hasta miedo, porque yo normalmente todas las recomendaciones de los invitados, pues o las veo si son series, o los libros los pillo, o la música y los videojuegos me vas a volver loco porque no, o sea, no me va a dar para jugar a todo, pero la música sí que me la voy a poner seguro. O sea, de hecho, Vale, seguramente de camino a casa ya me ponga alguna canción porque son deberes propios. Y ahora, me gusta. también yo cruzando los dedos, así en plan, espero que no sea un marrón muy gordo, porque tu Ujú. amiga Bárbara se comportó muy bien. Ahora toca el melón importante. Me gustaría que recomendaras un tema o un invitado o invitada para el podcast. Vale, O sea, un puede tema. ser que tú conozcas, que no conozcas, que... O sea, yo siempre digo, oye, pórtate bien y si me puedes dar su contacto, me lo pones más fácil, no me pidas aquí a Pedro Sánchez porque tampoco le iba a traer. Pero bueno, Ujú. ese tipo. Yo llorando, en plan, por favor, Madelisa. A ver, ¿qué tipo de podcast te gustaría? No. Es que Porque creo que ¿qué estáis... tipo de podcast te gustaría a ti? Vale, es que hay una cosa que a mí me gustaría mucho que apreciases un poco más. Venga, Así que te voy a recomendar que hables con mi amiga Tamara, vale, que ella es localizadora de videojuegos, se dedica vale. a la traducción. Me parece un tema importantísimo porque si te gustan los videojuegos, gran parte de su éxito muchas veces se debe a la traducción. O sea, eso es así. Me da igual lo que me digáis porque casi nadie juega los juegos en inglés porque le da pereza. Lo juega en inglés con subtítulos en castellano y ese trabajo maravilloso es el de los localizadores. Approve. Que además tienen que hacer el trabajo bestial de adaptar una obra y el humor inglés, que no sé si habéis escuchado chistes en inglés, pero a veces son muy malos, Son tienes que penosos. saber, ¿sabes? Son muy sosos. Entonces, claro, en España y en español se sabe insultar y se sabe contar chistes. Entonces eso se traslada a las traducciones. Deponia es uno de los ejemplos maravillosos que hay porque en inglés las canciones están bien, pero en castellano te mueres de risa. Así que me gustaría que hablases con alguien de traducción y localización porque son otro sector que lo están pasando muy mal porque les están negando en muchas empresas, en muchísimas empresas, que se les reconozca como autores de sus traducciones y me parece Wow. fatal. Así que creo que es un melón bastante interesante para Venga, abrir. pues recojo el Y así- cable, súper contento. Además creo que va a ser un tema muy guay porque vamos a poder hablar hasta de cositas chulas de IA y datos en videojuegos, ya lo verás. Sí, exacto. Entonces, yo creo que eso se va a hacer muy guay y por mí te daría unos cuantos nombres más de desarrolladores. Entonces, luego te mandaré un mensaje para que seas eso. Pero como me pediste uno y es un tema muy importante para mí, pues te Vale, suelto no, este, ¿vale? perfecto. Vamos, si quieres recomendar alguna cosa más o quieres decir algún nombre más, adelante, ¿eh? O sea, hay gente aquí que ha dicho muchos. Lo único que yo intento cumplir con todos, pero hay alguno que se me dificulta. O sea, Te dificulta, vale. Pues también que está muy guay y son compis también de podcast de derecho, que es Jugando de Derecho, están Darío, que sí que es súper especialista en protección de datos. Habla sobre todo, y eso me gustó mucho, de las loot boxes y de pues ese tipo de herramientas que podemos utilizar. Así que si puedes hablar con Darío López, de que perfecto. se llama Enclave de Derecho, también podría ser. Entonces, te paso esos dos perfiles de momento, a ver si se me ocurre luego otro, que tengo tu WhatsApp, o sea, estás condenado, lo siento. No, al revés, estoy bendecido. Estoy bendecido. Fantástico. Jolín, pues Marilisa, millones de gracias. La verdad que yo estoy ahora mismo como cuando te dan una buena noticia y sales como muy contento. Estoy súper agradecido de que te hayas pasado por aquí. De verdad, creo que ha sido súper interesante el podcast. De hecho, también apúntate aquí un logro de... Es el primer podcast que Rodrigo escucha con un 60% de atención. Te puedo decir un 50 y pico, que me parece ya maravilloso porque no pasa del 5 y muchas veces se va. O sea que, oye, un hito. Muchísimas Muchas gracias, gracias. de verdad. Muchísimas gracias por venirte. A ti, ha sido todo un placer, en especial porque hemos hablado de humanismo casi más que de datos y de ciencia, y también porque compartimos muchos gustos en común de cultura pop, entonces ese es nuestro trabajo principal y nos alegra muchísimo poder compartir ese espacio con vosotros. Oye, pues millones de gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao. En la próxima. Chao, chao. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a One Soul Studio por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.